Confirmen, por favor, si se puede ver todo ok. Sí se ve, pantalla completa. Gracias. Buenas noches a todos. Kelvin Poma los saluda. Gracias por la invitación al colegio. Eh, como indicó el ingeniero Albina Gorta, estamos próximos a conmemorar el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Una fecha que nos recuerda a las miles de víctimas que han sufrido lesiones o enfermedades durante la ejecución del trabajo. ¿Cómo podemos evitar? Y obviamente es una fecha para reflexionar qué esfuerzos debemos seguir haciendo para evitar que esta epidemia, esta pandemia, porque en realidad es un daño que produce a muchas personas en diferentes partes del mundo, siga ocasionando lesiones graves, fatalidades en la ejecución de las tareas que deben ser siempre decentes y seguras. Justamente me invitan para hablar acerca de cultura preventiva, de cómo gerenciamos la cultura preventiva, de cómo hacemos la cultura preventiva. Alguna vez, hace algunos meses, alguien me preguntó, me dijo, oye, Kelvin, queremos implementar el sistema de cultura preventiva, me decía, queremos implementar el sistema de cultura preventiva. ¿A quién me puede recomendar? Y la respuesta fue lógica. Cultura preventiva no es un sistema de gestión. Cultura preventiva no existe una norma ISO que te diga cómo vas a hacer la cultura preventiva. La cultura preventiva es el conjunto de hábitos, el conjunto de comportamientos. Es la forma como se conduce un grupo de personas llamada organización, llamada empresa. Para comenzar la exposición voy a irme a conceptos muy básicos. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice, cultura, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época, en un grupo social, en una población, etc. La cultura es la forma como se manifiesta una sociedad, la forma como es observada un grupo de personas, la forma como evidencian sus costumbres, sus valores, su comportamiento artístico, etc. Y si hablamos de cultura preventiva, existen varias definiciones, pero todas dicen prácticamente lo mismo. Y voy a ceñirme, esta es la que más me gusta, es la definición de cultura preventiva que la establece la Comisión Británica de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta comisión británica dice, cultura preventiva es el producto de los valores, actitudes, competencias y patrones de comportamiento que determinan el compromiso, el estilo y la capacidad de los programas de seguridad y salud en una organización. Es decir, valores, cómo nos comportamos, cómo vemos el peligro, cómo analizamos el riesgo, cómo nos comportamos ante las cosas que nos pueden hacer daños. El nivel de educación, el nivel de formación, el nivel de involucramiento de las diferentes personas dentro de una organización con respecto a la prevención de incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales. Eso es cultura. Cultura no tiene un sistema de gestión, cultura no tiene requisitos específicos, sencillamente la cultura es una forma de ser inherente de cada organización, de cada empresa. Ahora, cultura preventiva no es nueva en nuestro país, no ha salido, se está hablando bastante de cultura preventiva desde el año pasado, antes no se hablaba mucho, sin embargo, la ley 29783 ya toca este concepto, cultura de seguridad o de prevención le llama, y la ley 29783 dice, conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una organización. ¿Cómo se comportan? ¿Qué valores? ¿Qué conductas comparten los integrantes de una empresa? Esa es cultura de seguridad, lo dice la norma más importante con respecto a seguridad y salud de nuestro país. Y el artículo 1, que define el objeto de la ley 29783, menciona que la ley de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo promover la cultura de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Y es deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión y el cumplimiento de la normativa sobre la materia. Es decir, debe haber cultura preventiva a nivel nacional. ¿Lo inventó el Perú? No. Esto está alineado a los principios de la OIT. Cultura de seguridad, cultura preventiva, cultura de la prevención
se menciona en todas las normas que pueden haberse elaborado con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sencillamente, todas las empresas tienen una forma de comportarse frente al riesgo. Todas las organizaciones tienen una forma de comportarse frente al peligro y al riesgo, frente a las enfermedades, a los accidentes. Y eso es cultura. Alguien preguntó, ¿cómo crear una cultura preventiva? Tu audio se fue, Kelvin. A Una ver, cultura preventiva. La reflexionemos. ¿Sí? ya se te escucha. Hola, hola. Ya se te Ok. escucha, ya se te escucha. Ah, perfecto. Entonces viene la pregunta. ¿La cultura preventiva se crea? La cultura preventiva no se crea. Toda organización ya tiene una cultura preventiva. La cultura preventiva no se crea. Todas las sociedades, todas las organizaciones tienen un nivel de madurez diferente con respecto a la cultura preventiva. A mayor madurez, mejores comportamientos, valores más impregnados en el comportamiento de la organización, mayor atención frente al riesgo y por consecuencia una reducción de daños. Hablamos de empresas cultas, preventivamente hablando, cuando sus integrantes desarrollan cada vez mayor madurez frente al peligro, frente al riesgo. Es como nuestra organización se comporta. Entonces nos ponemos a pensar, colegas, todos trabajamos en diferentes empresas. ¿Sabemos cuál es el nivel de cultura preventiva que tiene cada una de nuestras organizaciones? ¿Es importante saberlo? Sí, es importante saber dónde estamos. Es importante saber qué tan cultos somos en temas de prevención, en temas de seguridad. Ahora, otro término que vamos a incluir, vamos a ingresar es la incultura preventiva. ¿Qué tan incultos somos en temas de prevención? ¿Cómo sabemos qué tan incultos somos? Para eso ya hemos trabajado mucho. Ya todos obtenemos estadísticas de accidentalidad, el índice de frecuencia, el índice de severidad, y todos ya podemos saber qué tan incultos somos. ¿Por qué? Porque medimos la cantidad de lesiones, medimos la cantidad de días perdidos, medimos la cantidad y grado de los accidentes que se producen en la organización, medimos la incultura. Los accidentes demuestran qué tan incultos somos, pero medimos el impacto positivo, sabemos qué tanto esfuerzo estamos haciendo para evitar que estas cosas sucedan, y viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina el nivel de madurez de la cultura preventiva en una organización? ¿Cómo determinamos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo sabemos? Y la respuesta es muy sencilla, haciendo un diagnóstico. Diagnóstico. Todos podemos hacer un diagnóstico para saber qué tan madura es la cultura preventiva en nuestra organización. Existen varias herramientas para hacerlo, existen varias, acá vamos a ver solamente algunas. Pero este diagnóstico debe tener sí o sí dos aspectos fundamentales, dos aspectos muy importantes. Primero, tenemos que medir cómo se perciben los distintos niveles de la organización, cómo se percibe el gerente general con respecto a la prevención con respecto a la cultura preventiva, cómo se perciben los funcionarios de nivel alto, de nivel medio, de nivel directo con los trabajadores, cómo se perciben los trabajadores, cómo se perciben nuestros contratistas. ¿Existen formas de medir? Existen formas de medir. ¿Y contra quién nos comparamos? Cuando nosotros hablamos de cultura preventiva, nos comparamos nosotros con nosotros. Comparamos nuestra cultura preventiva de hace un año, de hace 6 meses, con respecto a cómo estamos ahora, mediante diagnósticos, mediante medición. Y el otro elemento fundamental que debemos medir en un diagnóstico es la evaluación de la evidencia y registros que respaldan la percepción. Por ejemplo, yo soy un gerente y digo, el nivel de cultura preventiva de mi organización está a nivel muy alto y yo estoy consciente de eso. Ok, señor gerente, demuestre. ¿Cómo me demuestra usted? ¿Cómo respalda? ¿Qué registros tienes para respaldar de que realmente la organización tiene un nivel de desempeño muy alto en cultura preventiva? El trabajador que es entrevistado en el pasadizo, en el trabajo, en el descanso, se le conversa y se le pregunta, estimado, dígame usted, ¿qué tan culto son su equipo con respecto a la seguridad? Y dirán, nosotros sí somos muy cultos. Tenemos un alto nivel de cultura preventiva y obviamente vamos a solicitar evidencia que respalde esa percepción.
Es muy importante saber cómo se percibe una organización y cómo respalda esa percepción. Y valgan verdades, en empresas que quieren mejorar, quieren madurar, quieren fortalecer su cultura preventiva, siempre existe una brecha en cómo se sienten y el esfuerzo que hacen. Cómo se perciben y las tareas y las labores que hacen para demostrar esa cultura preventiva. Siempre hay esa brecha. Cuando hacemos un diagnóstico inicial, siempre encontramos esa diferencia entre cómo me veo y realmente lo que hago. Y es por eso importante el diagnóstico y hacerlo de manera segmentada, porque es muy importante saber dónde se están presentando los puntos de dolor, dónde, en qué nivel, en qué área se están presentando los puntos de mejora y comparar con la evidencia y eso define o nos va a permitir definir con mejor claridad la estrategia que vamos a desarrollar. ¿Cómo medimos, cómo diagnosticamos? Existen varias metodologías, varios modelos. Voy a mostrar algunas, existen muchas en realidad. Algunas son propiedad privada, algunas son información, metodologías abiertas para uso común. Y por ejemplo, acá les presento el método NOSAC 50. Es el Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire que elabora 50 preguntas y determina el nivel de madurez de una organización en base a 7 dimensiones, ¿no? Podemos ver las primeras dimensiones, donde se mide la competencia, la gestión del empoderamiento del personal de seguridad, la gestión de la justicia relativa a la aplicación de normas de seguridad, que en estos 3 elementos se mide la política de la empresa, qué tanto la empresa se ha organizado, qué tanto la empresa está esforzándose para generar una cultura preventiva, y la actitud colectiva, que son del 4 al 7, donde se determina, donde se mide cómo se comporta el personal, el compromiso de los trabajadores, las prioridades de los trabajadores, la comunicación de la seguridad, del aprendizaje, la confianza en la competencia y, por último, la confianza en la eficacia de los sistemas de gestión de la empresa para garantizar su seguridad. Este cuestionario se hace a una muestra significativa, una muestra representativa de la población laboral de los diferentes niveles de la organización y se puede saber claramente en qué nivel de madurez nos encontramos. También tenemos otra herramienta, es la famosa escalera de Parker, el modelo de Parker. Esto nace del modelo de James Reason, la persona que estudió el error humano, que todavía está vivo, y Reason todavía nos acompaña, el profesional inglés, y determina 5 niveles de madurez. El nivel más incipiente, el nivel más básico, más rudimentario es el nivel patológico, donde la empresa no manifiesta ningún interés en la prevención. Es decir, solamente reaccionan cuando algo se accidenta, le brindan primeros auxilios, le mandan al hospital y no se preocupan en realidad. El nivel es el nivel más básico, más incipiente, pero es bueno saber que si una empresa está en ese nivel, es bueno saber que está en ese nivel, porque es el punto de partida. El segundo nivel es un nivel reactivo, es decir, solamente van a reaccionar cuando ocurren eventos negativos. Van a hacer inspecciones, van a hacer campañas, van a hacer charlas, van a hacer investigaciones, van a invertir dinero cuando ocurren accidentes. Es decir, atacan directa y puntualmente la ocurrencia de eventos no deseados. El nivel calculador es cuando la prevención ya se percibe, es decir, el empleado ya lleva la prevención como parte de él, ¿no? Pero forma parte de un equipo, forma parte de un área, pero no es un tema integral, no es un tema que está realmente entrelazado con las diferentes áreas. El nivel proactivo, que es donde ya la organización se involucra en forma activa e integrada, todas las áreas funcionan y existe un liderazgo en diferentes áreas de la organización, y el nivel más alto es el nivel generativo, ¿no? La organización no solo se involucra, sino que prima una filosofía de esfuerzo constante y sin descanso desde la óptica de la seguridad. Es decir, llevo la seguridad a todo sitio. Ya no solo me preocupo como área, me preocupo como persona. Llevo la casa inclusive llevo la seguridad fuera del trabajo, llevo la seguridad a la casa, con mis amigos, y es un hábito y es un valor, no de la organización, sino de cada persona que forma la organización, ¿no? Este es el modelo de Parker, la escalera de Parker. Es otro modelo también que es de acceso regular, gratuito. Eh, Luego tenemos
La visión cero. La visión cero es un modelo, es una campaña de libre acceso que se implementó en España y también recibió el respaldo de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Busca fortalecer la cultura preventiva en las empresas basado en las 7 reglas de oro, le llaman ellos, ¿no? Que son elementos muy similares a los elementos de un sistema de gestión. Asumir liderazgo, identificar los peligros, definir las metas, garantizar un sistema seguro y saludable, velar por la seguridad y la salud, mejorar las calificaciones, invertir en las personas, ¿no? Se pueden hacer cuestionarios en base a este modelo que es de libre acceso, visión cero, googlean visión cero, ingresan y van a poder obtener mucha información y obviamente pueden definir los mecanismos para hacer la medición de la cultura preventiva de vuestras organizaciones. El modelo de GDS, que también se ha diseñado por la Universidad Ramón Llull en España, que también básicamente trabaja con un radar con 5 parámetros. Un radar con 5 parámetros donde uno puede medir con una serie de cuestionarios, con una serie de preguntas, el nivel de compromiso, el nivel de participación, el nivel de responsabilidad, el rigor del cumplimiento y la gestión y coherencia. Y como ustedes pueden ver en el dibujito que está a la derecha, siendo un radar de 5 ejes, pueden comparar el desempeño inicial con el desempeño posterior, medir cómo la madurez de la cultura preventiva de la organización está cada vez creciendo. La empresa se está haciendo cada vez más culta en términos de prevención. Y el último modelo que he elegido para esta presentación se refiere a la curva de Bradley. La curva de Bradley, esto le pertenece, es una marca registrada, le pertenece a la empresa DuPont Sustainable Solutions, ex DuPont, ex DuPont. DuPont por muchos años, aparte de la producción de insumos químicos, desarrolló una rama de su negocio que se refería a la asesoría y consultoría en seguridad y salud ocupacional en prevención. Después de un tiempo, ellos decidieron vender toda la parte de consultoría y se creó la empresa TSS Plus y ellos son dueños de esta marca. Y es la que más se utiliza, la que seguramente alguien de ustedes lo ha visto, implementado en nuestro país. Hay varias organizaciones que lo utilizan como modelo de diagnóstico, como modelo de madurez de cultura preventiva y básicamente establece 4 espacios, cuatro, eh, 4 estaciones de madurez. La más incipiente es la reactiva, pasando por la dependiente, a la independiente, y la situación ideal es la interdependencia, ¿no? La interdependencia. La interdependencia es cuando cada trabajador se cuida y cuida a su equipo de trabajo. Cuando el valor de la prevención y la seguridad está muy impregnada en cada integrante de la organización. Todos tienen un mismo mensaje, todos colaboran y entienden que siendo un valor fundamental en cada actividad y cada trabajo que realizan, siempre está inmersa la cultura preventiva, la cultura de la prevención. Y obviamente, cuando más se incrementa el nivel de cultura, la accidentalidad se reduce como una consecuencia lógica y eso repercute en la reducción de costos, en la producción mejorada, pero por sobre todo en no tener lesiones o enfermedades en la ejecución de los trabajos. Acá algunas características de la curva de Bradley que muestran la madurez, ¿no? Una empresa reactiva es aquella que se comporta instintivamente por el tema de seguridad. Yo me cuido porque si no me cuido me puedo morir, ¿no? Es un instinto. El cumplimiento es alcanzar la meta, ¿no? Alcanzar la meta es el objetivo, no interesa cómo, pero sencillamente hagamos la inspección porque hay que hacerla, hagamos la charla porque hay que hacerla, y el responsable de la gestión de la seguridad es el gerente de seguridad, el supervisor de seguridad, el servicio de seguridad. Él es el responsable de todo. Si le preguntan a alguien, ¿y quién es el responsable de seguridad? Ahí es el ingeniero de seguridad, él es el responsable, ¿no? No se tiene mayor involucramiento, sencillamente se hace seguridad porque hay que hacerlo, porque es un mal necesario. Esa es la situación reactiva. Hay empresas que están en ese nivel, definitivamente, y estoy seguro que ustedes conocen algunas empresas que todavía se comportan de esa forma, es un nivel de cultura. Luego, el nivel dependiente, que todavía es un nivel básico,
ya existe una preocupación por la dirección, ya existe una preocupación por la gerencia. Ya la seguridad es un mensaje que se trata de promover a nivel general y es una condición de empleo. La gente sabe que si no hace las cosas de manera segura puede terminar en una sanción, en una amonestación. Ya se establecen roles y procedimientos. Ya no es responsabilidad del área de seguridad, del gerente de seguridad, del supervisor de seguridad. Ya se sabe que el supervisor es responsable de la seguridad en su área, ¿no? Ya se sabe que los grupos deben cuidarse y el entrenamiento se realiza de manera frecuente, se invierte en entrenamiento y obviamente estas son las características de una situación dependiente, que todavía no es una situación ideal. Más empresas seguramente le vienen a la mente que establecen este tipo de comportamiento. Y valgan verdades, la gran mayoría de empresas hoy en día está en una situación de dependencia. La situación independiente ya es una situación avanzada. Aquí ya se internalizó el mensaje preventivo. El gerente, el máximo integrante de la organización y hasta el último trabajador reciben un mensaje y comparten mensajes preventivos. Y es un valor. Ya se escribió en algún lugar de que la seguridad es un valor para la organización. Ya las personas tienden a cuidarse mucho, tienden a respetar las normas, tienden a compartir buenos hábitos. Y obviamente hay un reconocimiento por las personas que hacen bien el trabajo. Independiente, no hay muchas empresas en una situación independiente, pero es una situación avanzada, muy interesante. Acá el ingeniero de seguridad ya no es un responsable de la seguridad, es un asesor. Y todos admiten, todos aceptan, todos comparten el rol de asesor del profesional de seguridad. Y pasamos a la interdependencia, que es la situación ideal, la cultura más avanzada que DSS establece, donde cada persona, esto se resume en una parte, yo me cuido, yo te cuido. Hay una sinergia, hay una participación, el valor de la seguridad trasciende el trabajo, la persona lleva estas normas, estos procedimientos, estos valores al hogar con los amigos y obviamente la posibilidad de pérdidas por accidentes o enfermedades es muy baja dentro del trabajo y fuera del trabajo. Entonces, ya no solamente me protejo yo, protejo mi equipo, soy muy celoso del comportamiento, el equipo es celoso del comportamiento. Si ingresa una persona a esta organización, sencillamente la cultura de seguridad va a ser tal que esa persona rápidamente va a asumir la cultura de seguridad de la organización. Va a tener que sumarse. ¿Hay empresas en este nivel? Sí hay empresas en este nivel. Hay algunas en nuestro país, hay algunas en nuestro país que han llegado a un nivel de interdependencia. Y es muy importante y definitivamente los resultados que se tienen en una empresa con nivel de interdependencia se ven reflejados en costos, en calidad, en productividad, en clima laboral. Es decir, mejorar la cultura preventiva solamente nos va a traer resultados positivos. Quien diga lo contrario definitivamente no se ha atrevido a hacer una medición de la cultura preventiva y cómo la evolución positiva puede traernos ventajas significativas a la organización y a cada uno de los integrantes. Elementos para madurar y evolucionar la cultura preventiva. ¿Qué elementos? Estos elementos son muy importantes. El liderazgo visible o rendición de cuentas. Es elemento fundamental. Si es que todos tenemos un nivel de cultura preventiva, sí, todos, hasta en nuestras casas. Cada empresa lo tiene. Y si queremos saber qué tan madura está nuestra cultura, es responsabilidad de la gerencia, de establecer el compromiso, la curiosidad de saber y liderar este proceso, generar conciencia de riesgo en cada uno de los trabajadores, promover, provocar la participación activa de cada integrante de la empresa. Cada uno establece un rol diferente, ¿no? El gerente, alguna vez conversaba con algunos colegas, el gerente tiene que dar el ejemplo haciendo inspecciones. No, el gerente no necesariamente tiene que dar el ejemplo haciendo inspecciones. El gerente puede dar el ejemplo pidiendo la rendición de cuenta a cada uno de los integrantes de su equipo, pidiéndole los resultados de sus desempeños y las explicaciones por qué no son los desempeños adecuados y el reconocimiento si los desempeños son buenos, ¿no? Entonces, ahí viene la participación. Y el trabajador de a pie, el ayudante, la persona que está en campo, también tiene un rol fundamental, que es promover la cultura preventiva en la conversación, identificación de actos, condiciones inseguras, ¿no? Corrigiendo al compañero, conversando con los compañeros, ¿no?
llevando estos mensajes fuera del trabajo, llegando los mensajes a la casa. Obviamente, la identificación y control de riesgos es otro elemento fundamental. La formación, capacitación y reconocimiento continuo, fundamental para provocar una cultura preventiva evolucionada. La comunicación efectiva en seguridad. Es muy importante desarrollar este elemento porque definitivamente todos queremos cuidarnos, todos queremos que no suceda algo grave en el trabajo, pero lo comunicamos muchas veces deficientemente, ¿no? Y habiendo tenido todos estos elementos, cuando existe un nivel idóneo o maduro de cultura preventiva, el personal se vuelve disciplinado. Y eso es lo ideal, alcanzar la disciplina operacional. Pero para alcanzar la disciplina operacional deben estar escritos los fundamentos, los lineamientos, debe haber una estandarización. Es decir, de cada uno de estos elementos que se están mostrando, que no son todos, pueden haber más, va a depender de cada empresa, se tienen que documentar, se tienen que redactar. La gente tiene que saber qué es lo que dice la empresa en sus estándares con respecto al liderazgo, la conciencia de riesgo, la participación de los trabajadores, la identificación y control de riesgos, la formación, la comunicación efectiva, la disciplina operacional. Todo eso tiene que estar documentado para que todos tengan un mismo mensaje, una misma forma de actuar. ¿Cómo es el proceso de madurez o fortalecimiento de la cultura preventiva? Hemos visto los elementos que se pueden utilizar con cualquiera de los modelos que hemos visto previamente, pero ahora la secuencia, el proceso, ¿cómo arranco? Ya lo hemos visto. Primero, diagnosticar. Diagnosticar nuestra cultura preventiva. Repito, todos tenemos cultura preventiva en nuestra organización, desde la más pequeña hasta la más grande. Y el diagnóstico puede ser más o menos complejo, pero se puede hacer. Después de que hemos diagnosticado y sabemos dónde estamos parados, sabemos cuál es la situación de nuestra organización y se ha demostrado midiendo la percepción y midiendo la evidencia de esa percepción, que respalde esa percepción, la organización, el gerente, su equipo de liderazgo, y si quieren, lo comparten con los trabajadores, determinan una visión. ¿Cómo me quiero ver? Si ya sé cómo estoy, tengo que decir cómo me quiero ver, hasta dónde quiero llegar. Quiero llegar a un nivel de dependencia, quiero llegar a un nivel de interdependencia, ¿en cuánto tiempo? Esto no sucede en un mes, esto no sucede en 2 meses, en 6 meses, estos son procesos de largo aliento. Puedes tomarte 1 año, 2 años, 3 años, pero es importante saber cómo me voy a ver en 3 años, ¿no? Para pasar al siguiente paso, que es de planificar la transición, determinar las mejoras, los roles, responsabilidades, estandarizar. Y una vez que hemos determinado las mejoras, roles, responsabilidades, funciones, etcétera, empiezo a documentar. Documento estas mejoras, como ya lo hemos visto previamente, los documento, las escribo, estandarizo y posteriormente las implemento. Las implemento. El documentar ya es complejo, porque tenemos que definir cómo se va a comportar la organización, pero implementarlas es más complejo aún. Y es ahí donde el supervisor, el equipo de seguridad asesora, dirige y la organización se enfrenta a un tema muy interesante, que es la resistencia al cambio. Si nosotros queremos mejorar la cultura preventiva en nuestras organizaciones, siempre va a haber resistencia al cambio. Siempre hay gente que va a querer seguir haciendo las cosas como las venía haciendo hace 5, 10, 20 años. Entonces, ahí viene el compromiso, el liderazgo de la gerencia, de cada integrante de la gerencia. ¿Por qué? Porque queremos mejorar nuestra cultura preventiva. Una vez que hemos definido la implementación de las mejoras, los hemos documentado, tenemos que comunicarlas en cascada. Y aquí la cascada tiene que funcionar. Comunicar, liderar, alinear y verificar ese alineamiento. Todos deben recibir el mensaje. El mensaje generado por la gerencia general hasta el último trabajador, todos deben recibir un mensaje. La cultura preventiva se genera cuando todos piensan igual, cuando todos comparten una sola forma de ver el desempeño preventivo. Y una vez que hemos alineado, hemos comunicado, hemos hecho la cascada para llegar a cada nivel de organización, obviamente esto va a ser más complejo dependiendo del tamaño de la empresa, medimos el desempeño, medimos qué también estamos mejorando, medimos si las inspecciones, si las visitas de campo, si las OPT, si la capacitación están siendo efectivas, ¿no? Medimos el desempeño, también medimos nuestros indicadores de inseguridad, ¿no? El índice de frecuencia, el índice de severidad. Y por último, se establecen los lineamientos para sostener y mejorar lo que ya hemos avanzado.
Parece fácil, no lo es complejo, pero definitivamente cada organización lo puede hacer y tomarse el tiempo que considere pertinente para hacer esa madurez de la cultura preventiva. Beneficios, definitivamente, eh, alinear a todo el equipo, a toda la organización con un mensaje de cuáles son los valores y cómo la organización considera debe ser la cultura preventiva, ayuda muchísimo. Vamos a tener como consecuencia la reducción de accidentes y lesiones, va a mejorar el clima laboral, va a aumentar la productividad, la reducción de costos asociados a accidentes van a disminuir y obviamente lo ideal es que la cultura preventiva trascienda el trabajo, que el colaborador ha recibido tanta información, tanto mensaje sobre la cultura preventiva, que al final termina reflejándolo en su vida y eso definitivamente no tiene precio. Y eso no tiene precio. Los hijos aprenden de cultura preventiva, la esposa sabe que tiene que hacer las cosas de manera preventiva. Y eso en realidad es una consecuencia que no lo estoy inventando, sencillamente sí puede suceder. Sí es posible que suceda. Reflexiones finales. Estimados, estimadas, toda organización tiene un nivel de cultura preventiva. No es que voy a implementar cultura preventiva, no es que por favor recomiéndeme a la empresa que me implemente la cultura preventiva, no, todas las empresas tienen cultura preventiva. La cultura preventiva no se crea, se evoluciona, se mejora, se madura. Entonces, ¿partimos por dónde? Partimos por un diagnóstico. Busquen la herramienta. De las que les he mostrado, pueden acceder a ellas, googleen, todas están en la red, no se inventa nada. Algunas son marcas registradas, como la DSS, y el diagnóstico que se realiza debe basarse en dos elementos. La percepción, qué tan seguros, qué tan maduros se siente cada área de la organización con respecto a la cultura preventiva y respaldar esa percepción con evidencia. Al final decimos, tú te sientes muy seguro, pero la evidencia dice lo contrario. ¿No? O tú te sientes muy seguro con un nivel de cultural muy alto y toda la evidencia te respalda. Sí tienes una cultura preventiva percibida y demostrada. Entonces, muy importante para dar los siguientes pasos. Después de saber dónde estamos con el diagnóstico, debe plantearse una visión, no se olviden. Si no estableces visión, ¿cómo vas a escribir todo lo que tienes que escribir, los estándares, los lineamientos, las directrices? Si no sabes a dónde quieres llegar en los siguientes 2 años, 3 años, ¿no? Luego, debe integrarse a todas las áreas de la organización. Promover la cultura preventiva no es responsabilidad del servicio de seguridad, del ingeniero de seguridad, del área de seguridad y salud. No, no hay forma. Si el área de seguridad se hace responsable de la cultura de seguridad, esa empresa no es culpa. Este es un tema de trabajo integral. Todas las áreas cumplen su rol. Desde el CEO, desde el gerente, desde recursos humanos, entrenamiento, logística, compras, mantenimiento, todas asumen un rol, un liderazgo. Y obviamente cuando se implementan estos procesos de madurez de la cultura preventiva, se tienen que empoderar a los equipos de liderazgo. Se la tienen que creer para que puedan planificar, elaborar estándares e implementarlos. El empoderamiento de los equipos de liderazgo disminuye la resistencia al cambio, que siempre va a haber resistencia al cambio. Si yo voy a implementar este proceso y el primer rechazo que se presenta, me voy a venir abajo, definitivamente no es la mejor opción. Debemos pensar en que si yo voy a empezar un proceso de madurez de cultura preventiva, voy a enfrentarme a distintos niveles de resistencia. Cuando ya tengo todo esto, definitivamente hay que medir y mejorar. Solamente midiendo podemos mejorar. Y todo esto se va a hacer solamente partiendo de la curiosidad del gerente, de la curiosidad de los accionistas, de los dueños, por saber qué tan está madura nuestra cultura de seguridad. Y una vez que sepa cómo está, ¿qué podemos hacer para seguir mejorando? Y eso se llama compromiso de la dirección, que es fundamental para mejorar la cultura preventiva. Bueno, eso he querido hacer un corto resumen del que significa cultura preventiva, de lo que es una estrategia para poder saber dónde estamos y a dónde vamos a apuntar. Hay muchísima información sobre cultura preventiva.
y les agradezco la atención. No sé si hubiese alguna pregunta, un comentario, con mucho gusto. Gracias, Kelvin. Felicitaciones por tu ponencia. Siempre tus ponencias son muy interesantes, ¿no? Siempre nos capta bastante la atención. Se encuentra Iris. Iris, ¿nos puedes apoyar viendo las preguntas? Bueno, hola, hola. Mientras van viendo el tema de las preguntas, yo les pido a todos los colegas que han ingresado que puedan registrar su asistencia, por favor. Ahí en el chat está el link para que marquen asistencia, ya que esto es muy importante para nosotros poder demostrar ante el Colegio de Ingenieros, ¿no? El rendimiento que están dando las acciones que estamos implementando. Muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, Iris, a ver si coordinamos si es que hay alguna pregunta, ¿no? Que puede ser leída o quizás pueda intervenir. Yo creo que tiene problemas con el audio, no la ubico. Y ya, en todo caso yo les apoyo con las preguntas, a ver si hay alguna para leer. Y si alguien quiere preguntar de manera directa, también puede pedir autorización para activar el chat, para activar el audio, el audio. Ahí hay una pregunta, Yuri, de María del Pilar. A ver, un momentito, vamos a ver. ¿En chats? No, está alzando la mano. No, hay una manito alzada. María del Pilar, a ver. Ahora sí. Hola, buenas noches con todos. Bueno, ante todo, felicitaciones, Kevin, por la excelente exposición. Después de tiempo que te veo, qué bueno verte que estás bien, ¿no? Y qué linda, de verdad, la exposición que nos has dado hoy día. Y solamente quizás sumar a ese concepto tan bonito que a mí, de verdad, que cuando yo lo aprendí hace muchos, bueno, no muchos, hace unos años atrás, ¿no? También el tema de la interdependencia, ¿no? Ese concepto de interdependencia que en realidad cambia totalmente toda la percepción que se puede tener en relación a la gestión y a la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí mencionabas tú el yo te cuido y el yo me cuido, yo te cuido, y ahí también quizás para cerrar sería el dejo que me cuides, porque ese dejo que me cuides es una cosa de locos. Es decir, cuando uno quiere implementar eso en las empresas que hemos, quizás en algún momento nos hemos cruzado, que a veces sí, somos muy buenos cuidando, somos muy buenos cumpliendo, pero cuando el que viene y te dice, oye, ¿por qué no cumpliste ese procedimiento? Si esto tenía 3 pasos, ¿por qué lo hiciste en uno? ¿Qué? Y ahí, poquito que la gente un poquito que es reacia. Entonces, eso es importante también de que siempre estemos abiertos a que nos puedan decir, sí, pues lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor, ¿no? Entonces, eso para mí me ayudó mucho, ¿no? Todos estos conceptos que muy bien los acabas de explicar y que de verdad a mí me fascinan demasiado. Muchas gracias, Kevin, por esa excelente exposición y Gracias, nada, solo gracias, felicitarte. gracias. Gracias, sí, Sí. es cierto, en realidad lo que queremos es tener una comunidad de compañeros seguros, ¿no? Yo te Sí. cuido, tú me cuidas, nos cuidamos, me dejo cuidar, como dices, complementa muy bien. Y es una situación ideal. Hoy día no hemos hablado de ningún aspecto técnico, de una norma de seguridad, no, solamente de intención de que todos lleguemos a tener un buen nivel cultural. Y no solamente como organización, sino como país, ¿no? Pero partimos de cada organización. Y quienes debemos vender esa idea somos nosotros. Tal vez no tengamos la autoridad para implementarlo, pero tenemos el profesionalismo para promoverlo, para provocarlo, ¿no? Gracias, María. Gusto verte. Gracias, Kevin. Tenemos, Gracias, María del Pilar. Vamos a continuar con las preguntas. José Cifuentes Fernández consulta,
¿qué estrategia podemos implementar para que la seguridad y salud en el trabajo llegue de manera eficaz y real a todas las actividades productivas? Wow, es una pregunta bastante compleja, bastante compleja. Obviamente depende de las políticas del Estado. Eh, todos somos conscientes de los inconvenientes políticos, económicos que estamos teniendo y podríamos llevarnos la sensación, al menos me llevo yo, de que la seguridad y salud ocupacional no precisamente es un objetivo palpable, visible. ¿Se hacen esfuerzos? ¿Podrían hacerse más? Sí. Y solamente si es que establecer lineamientos de cultura preventiva para medir la cultura preventiva ya ayudaría, ya ayudaría. Ya la ley lo dice, ¿no? Promover la cultura preventiva, pero no nos dicen cómo hacerlo. Si por lo menos nos dijeran cómo hacerlo, utilizar un modelo, ya ayudaría al resto de nuestros colegas, empresas, funcionarios a implementar cada uno en sus áreas, ¿no? En las diferentes actividades. Gracias, Kelvin. Siguiente consulta. El ingeniero Luis Palacios hace la siguiente consulta. ¿El producto final de estas herramientas en resultado de las encuestas a los trabajadores, qué acciones adicionales recomienda para recoger una mejor muestra y disminuir la distorsión de las respuestas intencionadas de los trabajadores? Muy importante. Hay dos tipos de enfoques. Por ejemplo, DSS establece no solamente encuestas, sino que también establece focus group, talleres de conversación, y compara lo que ha obtenido de las conversaciones con talleres variados de grupo con lo que ha obtenido en las encuestas anónimas. Son encuestas anónimas, ¿no? Son encuestas anónimas y lo compara con los focus group, que ya son personas representantes de cada área de manera aleatoria que se tienen, pero también se entrevistan a los funcionarios de cada empresa, pero a los funcionarios de cada nivel. Entonces, tiene varios focos de información y obviamente las coincidencias nos permiten sesgar aquellas que no son compatibles con toda la información que se ha recibido de las diferentes formas de recolección de datos para el diagnóstico, ¿no? En realidad, no solamente se encuesta, son focus groups, son conversaciones, son talleres. Es un trabajo muy interesante. Si la empresa es más grande, el equipo de diagnóstico obviamente es más grande, y si la empresa es más grande, tiene los recursos para hacerlo. Gracias, Kelvin. Siguiente consulta. Víctor León escribe, ¿hay parámetros establecidos para evaluar la cultura preventiva en las organizaciones? Sí, hay parámetros establecidos, pero lo más interesante es de que pueden establecerse parámetros para cada organización, dependiendo, ¿no? De la población laboral, del nivel de conocimiento, del nivel de aprendizaje, de la cultura propia de la población laboral de nuestra organización, ¿no? No nos olvidemos que cuando hablamos de cultura preventiva nos comparamos nosotros con nosotros, ¿no? Entonces no nos comparamos con un tercero, no nos comparamos con otra empresa, nos comparamos nosotros con nosotros. La pregunta que hemos hecho las preguntas que hemos hecho para el diagnóstico de hace un año son las mismas que vamos a utilizar ahora, ¿no? Entonces, realmente, este es un proceso donde nosotros, los asesores de seguridad y salud, debemos definir con un diagnóstico, con una evaluación adecuada, cuál es el tipo de diagnóstico y cuáles son las preguntas y a qué segmento van a llegar las preguntas respectivas. No vamos a preguntar lo mismo al gerente o a los superintendentes o a los jefes que a los trabajadores, a los ayudantes, ¿no? Y ahí viene el desafío. Ahí viene el desafío. Diseñar Iris, ese proceso. levantó la mano el ingeniero Néstor de los Santos. A ver si le puedes dar el audio. Ya para ir cerrando, quedamos 10 minutos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por cederme el audio. Estaba escribiendo la pregunta ahí en el chat, pero muchas gracias. Buenas noches a todos. Kelvin, muy buen tema que tocas. En realidad este es un tema muy duro para algunas organizaciones, ¿no? Bajo esa perspectiva, quería hacerte la consulta. ¿Qué desafío crees que se enfrentarán las organizaciones en el futuro
para mantener esta cultura de seguridad sólida, ¿no? Dado en un mundo de constante cambio. Sí, y lo has dicho, Néstor, el desafío más grande son los cambios. Los cambios, por ejemplo, si hemos avanzado un buen nivel de cultura de seguridad y cambian al gerente general y el gerente general no piensa igual que el anterior, ya hay un problema, ¿no? Si la población laboral tiene un alto nivel de rotación, todo lo que hemos avanzado, retomarlo ya es un problema, ya es inconveniente. La cultura de seguridad, cuando es más sólida, más fuerte, más madura, el impacto que va a recibir con los cambios que se producen van a ser menores, van a ser mínimos. ¿Por qué? Porque la cultura es tan fuerte que la persona que ingrese, no importa el nivel que tenga, va a tender a adecuarse al nivel cultural de la empresa. Pero si la empresa es débil, los cambios que sucedan van a afectarlo con mucho mayor facilidad, con mucho mayor facilidad en realidad, ¿no? El desafío importante es acentuar, madurar a un nivel tal que cualquier cambio en la organización no modifique el nivel de cultura que se ha alcanzado, o si hay un impacto, sea el menor posible. Y ese es el gran desafío. Entonces, con esta segunda conferencia a cargo del ingeniero SIP Anthony Eduardo Laura. Él es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también de la Universidad Científica del Sur. Unas breves palabras de nuestro presidente de capítulo. Sí, aparte de que ya le presentaron al ingeniero Laura, que nos va a deleitar con su presentación, quiero darle la bienvenida a nuestra colega y amiga, la ingeniera Lourdes Carreras, presidenta del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. Un aplauso para ella, por favor. Y gracias. Y seguimos con la presentación. Muy bien, entonces dejamos en la palabra al ingeniero Anthony y al final tenemos un segmento de preguntas. Muchas gracias. Ok, muy bien. Buenas noches con todos. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros y al capítulo de Sanitaria y Seguridad y Salud en el Trabajo por la invitación. Ya me presentaron, mi nombre es Anthony Laura. Yo vengo en esta noche a poder compartir desde mi perspectiva de docente lo que corresponde al tema de la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema muy interesante, es un tema muy amplio. En realidad, como todos los especialistas en seguridad y salud en el trabajo sabemos, al final, luego de hacer mucha actividad preventiva, de procedimientos, estándares, permiso de trabajo, gestión de riesgos, después de todo ello, siempre llegamos al tema de cultura, ¿verdad? Porque el tema de cultura es algo que engloba todo lo que nosotros hacemos en la labor de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que el tema que voy a tratar el día de hoy es un tema muy amplio y que se ha tocado desde diferentes perspectivas. La idea de lo que yo voy a tratar de transmitirles es un enfoque que nos lleve a reflexionar sobre lo que entendemos de la cultura de seguridad. La sesión no está orientada a la clásica definición de cultura, ni a la evaluación tradicional de aplicar un cuestionario, ¿ya? Porque eso es lo que normalmente hacemos en el campo de la seguridad, pero la idea es que justamente veamos si es que lo que estamos haciendo es lo mejor que se puede hacer, o quizás hay otras alternativas mejores, o alternativas que complementen para entender mejor este concepto de cultura. Y para ello, lo primero que tenemos que preguntarnos, evidentemente, es qué entendemos por seguridad. Porque si hablamos de cultura de seguridad y no tenemos claro lo que es la seguridad, evidentemente vamos a tener algunos problemas a la hora de poder entender el concepto. Entonces, eso es lo que voy a tratar de transmitir durante toda la sesión. Muy bien, entonces los objetivos principales, como ya les adelantaba, es reflexionar sobre el concepto de seguridad y qué entendemos de él.
Luego, también otro objetivo es entender las etapas del concepto y el desarrollo de la cultura. Porque hablamos de cultura de seguridad, pero hay que entender que detrás de ese concepto, o antes del concepto de cultura de seguridad, hay un concepto de cultura que también deberíamos tenerlo claro, ¿no? Para poder desarrollarlo. Luego de ello, vamos a hablar sobre algunas formas de evaluar la cultura, que también es otro punto súper importante. Ya les comentaba que el cuestionario no es que esté mal, pero podría ser insuficiente, y lo que quiero es que ustedes se den cuenta de ello. Y por último, vamos a explorar, pues, qué relación hay, qué situaciones se pueden presentar cuando yo evalúo el concepto de cultura de seguridad, y ver qué podemos hacer sobre ello. Como ya les comentaba, en realidad este tema no es nada nuevo. Hay libros escritos de esto desde el año 60, solamente que, evidentemente, la ciencia y la tecnología, que nosotros utilizamos mucho, sobre todo como ingenieros, es una ciencia y tecnología que se desarrolla en un paradigma positivo, en un paradigma que nos lleva a medir, que nos lleva a instrumentar, que nos lleva a trabajar con cuestionarios, con herramientas, con mediciones. Y hay otros paradigmas que están un poco alejados a la ingeniería, como los paradigmas que se dan en las ciencias sociales, que más que medir y ser un tema positivista, nos lleva a un tema de interpretación. Y ahí está la sociología, la antropología, la etnografía y otras ramas que pueden complementar mejor el concepto de cultura. Y es por ahí un poco donde yo voy a ir para poder, como comentaba, hacernos reflexionar. Muy bien, entonces la sesión está dividida en los siguientes puntos. En realidad he tratado de que por cada punto haya 1 o máximo 2 láminas. Entonces no es una presentación muy larga que digamos, pero les soy muy honesto, en cada lámina nos podríamos detener a conversar media hora, ¿ya? Pero vamos a tratar de sintetizar evidentemente. Muy bien, ahora, cuando uno estudia cultura, pues tiene que ser consecuente con el concepto de cultura que muchos de ustedes conocen. Por ejemplo, yo normalmente cuando voy a una exposición, a algún ambiente, tengo la costumbre de sentarme siempre en el público. A pesar de que voy a exponer, me siento normalmente al fondo, porque justamente me gusta ver la cultura. Porque la cultura, como ustedes saben, es algo que construimos nosotros, con el comportamiento, con el lenguaje, con los supuestos, con las cosas que asumimos, con las normas. Entonces, cuando uno se sienta acá adelante, evidentemente se pierde de las cosas de atrás, ¿verdad? Entonces, yo el día de hoy estoy muy contento también acá porque están estudiantes de la Universidad de San Marcos, los cuales son mis alumnos, a los cuales durante todo el ciclo, o gran parte del ciclo, solamente he visto a través del Zoom las pantallitas negras, ¿no? Entonces, a muchos de ellos recién es la primera vez que los estoy pudiendo ver. Eso también es cultura. El uso de la tecnología puede cambiar, puede alterar el tema de los supuestos y el comportamiento. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos, como ya les indicaba, si hablamos de cultura de seguridad, ¿no? Y en general la seguridad, para los expertos de seguridad, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué entendemos por seguridad? Una pregunta que podría parecer sencilla, podría parecer redundante, podría parecer que es fácil esa pregunta, ¿por qué la hace? Pero yo les pregunto a ustedes, y vamos a tomarnos unos 15 segundos para reflexionar. ¿Qué entienden ustedes por seguridad? Obviamente en el campo laboral, ¿no? Estamos en el capítulo de sanitaria y seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué entienden ustedes por seguridad? Esa es una pregunta muy importante, porque si no entendemos bien el concepto de seguridad, o por lo menos no tenemos una posición clara, eso va a alterar toda la gestión que podemos desarrollar en el campo de la seguridad. Y yo les voy a contar una historia que quizás ya hayan escuchado. Es una investigación muy conocida en realidad, pero a veces no nos damos el tiempo para poder leer quizás. Yo lo voy a contar de manera muy resumida. Hace algún tiempo se hizo una investigación en la cual se preguntó en una empresa a diferentes gerentes qué entendían ellos por seguridad. La pregunta que les he hecho. De manera independiente, recursos humanos, al gerente de recursos humanos, ¿qué es para ti la seguridad? Al gerente de operaciones, ¿qué es para ti la seguridad?
al de almacén, al de recursos humanos, administración, etcétera, todos los directivos, para conocer qué entienden ellos por seguridad. ¿Y qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que todos iban en el mismo sentido? ¿Todos entendían lo mismo por seguridad? Ah, me olvidé de alguien importante, ¿verdad? Ustedes, los futuros gerentes, superintendentes, jefes de seguridad. Entonces, se vio de que en muchas situaciones no tenemos claro lo que es la seguridad. Lo que es peor aún, de forma gráfica, algunos creen que la seguridad es irse para la derecha y otros creen que la seguridad es irse para la izquierda. Otros creen que la seguridad es para arriba, otros creen que la seguridad es para abajo. Entonces, en una misma empresa, si se quiere lograr trabajar con seguridad, si se quiere lograr formar una cultura de seguridad, no podemos tener esas discrepancias. Ahora, espero que hayan pensado ustedes en qué es la seguridad. Hay muchas tendencias y muchas formas de entenderlo. Sin embargo, yo les voy a plantear las dos más conocidas, las dos más usadas. Vamos a decir los dos paradigmas que hoy en día tienen mayor fundamento. Entonces, la seguridad, evidentemente, ya les decía, enfocándonos en el tema laboral, nos va a llevar a entender a una empresa, un ambiente, un local, un área, un trabajo seguro. Entonces, hay una corriente muy fuerte que nos dice que lo seguro es aquello en lo cual, luego de haber gestionado el riesgo, se han logrado riesgos aceptables. Como ustedes deben saber, quiere decir que se ha identificado, se ha evaluado y se ha controlado hasta tal nivel que los riesgos se encuentran dentro de los parámetros aceptables por la organización. Eso vendría a ser lo seguro para esa empresa. Cada empresa es diferente, evidentemente. Si yo tengo mi organización, he hecho la gestión de riesgos y los riesgos que ahora tengo son riesgos aceptables, quiere decir que he logrado una empresa segura. Evidentemente, lo que está fuera de ello, los riesgos que no son aceptados por la organización, vendría a ser una empresa que no es segura. Esa es una tendencia que comparten muchos profesionales de la seguridad, hay mucha investigación relacionada a ello, y como les decía, tiene una muy buena posición. Pero no es la única. Hay otra, que quizás sea con la que más estamos familiarizados. Y en esta otra tendencia o paradigma, lo que me indican es lo siguiente. Me indican que lo seguro es aquello donde no hay accidentes. ¿Ya? Las empresas, los ambientes de trabajo, los locales, las actividades, donde no ocurren accidentes, son seguras. Y por el contrario, donde ocurren, vienen a ser empresas que no son seguras, donde ocurren accidentes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿estos dos conceptos son similares o son diferentes? ¿Qué opinan ustedes? Miren, por lo que yo les decía, depende de la posición que uno tenga, porque esto marca la forma como tú ves la seguridad, la forma como tú planteas tu estrategia, el foco que tú le vas a dar a la seguridad, las metas y los objetivos, la política, todo. Uno tiene que tener claro esto. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que la otra. He comenzado diciendo que son dos paradigmas, son dos formas de la seguridad que tienen mucho fundamento hoy en día. ¿Ya? Hay investigadores muy respetables actualmente que están en la posición 1 y hay otros investigadores que están en la posición 2. Digo investigadores porque son pues profesionales que se dedican a investigar, a verificar, método científico que todos ya debemos conocer. Entonces, no son iguales. No son iguales, no hay un bueno o malo. El tema es que sepamos, y a eso quería llegar en esta primera parte, dónde estamos parados. Cuando tú te paras en el paradigma 1 de la mano izquierda, todo tu enfoque, toda la estrategia está en gestionar los riesgos. Todo está ahí. Y eso puede tener sus ventajas, pero también puede tener sus desventajas, ¿verdad? Cuando yo hago gestión de riesgos, evidentemente, pues, tengo que tener el mapeo de procesos, una identificación muy buena, evaluar de manera correcta y controlar. Pero también podría llevarme a problemas cuando son muy metódicos, el micromanagement, como le llamamos hoy en día, podría generar algún problema. Pero el foco está en el riesgo.
En cambio, en el segundo, el foco está en los accidentes. Y ustedes habrán escuchado del famoso 0 accidentes y de la famosa visión 0, ¿verdad? Ese paradigma se encuentra al lado de la derecha, lo cual puede tener sus ventajas, evidentemente, porque creo que nadie quiere que alguien se accidente, pero el foco podría estar en el número, en el 0. Entonces, todo el esfuerzo que se hace cuando ocurre un accidente desbarata todo lo que hemos tenido atrás. Simbolizar el 0 podría generar problemas. Pero la ventaja podría ser, por otro lado, de que la meta es clara, de que los objetivos son claros y de que hay todo un esfuerzo detrás para poder mantener ese número, ¿no? Entonces, como yo decía, depende de cómo ustedes lo quieran manejar. Nuevamente, no es bueno ni malo, solo hay que saber dónde estamos parados y desde dónde planteamos nuestra estrategia. Muy bien, este es un tema muy debatible, ¿no? Yo por ahí quizás algunos digan, no, pero mi empresa tiene 0 accidentes, mi empresa tiene el espejito, el responsable de seguridad eres tú, ¿no? El famoso contador de los accidentes, etc. Eso es muy discutible hoy en día, pero bueno, la idea es que reflexionemos nuevamente. Acá cada uno puede plantear una postura, estas son las dos más utilizadas, y cada uno debe saber dónde está parado, porque en base a eso, evidentemente, si ya sé lo que es la seguridad, planteo una estrategia para poder construir una cultura, ya, una cultura de seguridad. Lo cual en realidad es una construcción que se da por default, pero podemos hacer intervenciones, en todo caso, culturales. Muy bien. Ahora, viene el concepto de cultura. Ya el tema de seguridad creo que ya por lo menos ahí estamos un poco orientados, y ahora vamos con el tema de cultura. El tema de cultura no es un concepto nuevo, como ya les decía, de cultura, no de cultura de seguridad. Es un concepto que ya se ha desarrollado hace mucho tiempo, pero lo interesante de este concepto de cultura, nosotros que creo que acá la mayoría somos ingenieros, es que evidentemente pues no parte de la ingeniería. Nosotros medimos cultura de seguridad. El objetivo de la ley, como ustedes saben, es fomentar una cultura de seguridad a nivel del país, de la ley de seguridad me refiero. Pero como ingenieros, nosotros no tenemos una formación de base, diría yo, de los temas relacionados a esa cultura, porque estos conceptos en realidad se desarrollan inicialmente en el campo de la antropología. Entonces, si queremos desarrollar de manera correcta el tema de cultura de seguridad, deberíamos revisar por lo menos de dónde parte el concepto de cultura. Muy rápidamente, porque no es una clase de antropología, pero quiero que ustedes sepan de que ya desde los 1910, 20, 30, 40, 50, los antropólogos empezaron a estudiar la cultura. Miren, les estoy hablando cuando ni siquiera había definición de cultura. Ellos más bien lo definieron. ¿Qué era lo que hacían ellos? Y eso es importante, para poder observar la cultura. Ellos iban al lugar de trabajo. Hacían viajes para poder ir a esas etnias, ¿no? A esos pueblos alejados, y poder observar, poder interpretar, poder estar con ellos y ver y entender por qué hacían tal o cual cosa, por qué se comportaban de cual o tal manera, por qué creían tales cosas, qué valores tenían, qué supuestos, ¿no? Y en estas tribus, por ejemplo, ellos se daban cuenta que había muchas manifestaciones, había muchas creencias, como nosotros en el Perú con los incas, pues, ¿no? Que teníamos nuestras creencias, igualito. Ellos empezaron a observar eso. Y evidentemente, imagínense que ustedes van, vamos a poner un viaje, hacemos mentalmente, vamos para allá. Hay cosas que nos van a sorprender, porque no estamos acostumbrados a ello. Para nosotros puede ser algo nuevo, puede ser que no tenga sentido, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque ellos representan otra cultura. Ahorita vamos a ir al concepto. Ya, Malinowski y Boas fueron dos de los principales investigadores antropólogos de los temas de cultura. Ya, no fueron los primeros en realidad, pero fueron los que tuvieron más resonancia y los que más estudiaron estos temas. Y justamente de la mano de ellos se desarrolla lo que algunos conocen como el método etnográfico, en el cual se dice que el investigador o la persona que va a estudiar, en este caso la cultura, vamos a decir, se incorpora en el ambiente para poder ser parte de y ver realmente lo que ocurre. Porque imagínense que todos ustedes son una tribu. Imagínense que yo llego así, pues, ¿no?
con mi saco, con mi corbata, bien, ¿no? Y los empiezo a observar. Evidentemente, ustedes no se van a comportar como normalmente se comportan, ¿no? Eso es obvio. Entonces, si yo quiero realmente ver lo que ocurre, según la teoría de la antropología, la sociología, la etnografía, etcétera, yo debo ser parte de ustedes. Como si fuera mimetizarme, como decimos con ustedes, para poder ver realmente lo que ocurre. Entonces, si ustedes, ingenieros, llegan a las empresas, quieren medir cultura y te presentan como el experto en cultura, ¿tú crees que la gente se va a comportar como normalmente se comporta? Difícil, ¿verdad? Porque ya te están poniendo una etiqueta y toda la gente ya sabe quién eres y toda la gente ya sabe a qué vas. Entonces, ¿de qué tipo de evaluación de cultura estaríamos hablando ahí? Si tú vas con tu cuestionario, a pesar que le expliques y todo el tema, la gente sabe que está haciendo con una finalidad. Entonces, ¿realmente van a responder lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos creen? Entonces, esas preguntas, como les digo, son importantes, porque quizás la forma en la cual estamos hablando de la cultura, nuevamente, no es que esté mal, pero quizás pueda ser que no esté completa. Y estos señores ya nos hablaban de estos temas. Ellos nos hablaban de esto, y de cada uno de estos temas, de cada uno de ellos, hay como 3, 4 libros que ustedes pueden leer. Es más, Malinowski tiene un libro, tiene sus memorias, tiene un diario, en el cual él, todo el viaje que hizo, todo lo que vivió, bueno, lo más resaltante, para ser honestos, lo escribió en su libro. Él indicaba, el día de hoy me levanté, fui con la tribu, observé lo que hacían, esto me parecía raro, no me invitaron a esta actividad que ellos hacían, en esta otra sí pude ir, etc. Ahí está para que ustedes lo lean y vean cómo se hace una investigación etnográfica de la cultura. Entonces, estos señores comenzaron con todo ese desarrollo. Y ellos definieron la cultura. Ya cada uno de ellos definió de alguna manera la cultura. Ahí tienen la definición 1 y la definición 2. Y algo que me olvidé comentarles, bueno, evidentemente desde la universidad siempre fomentamos el tema de las citas, porque todo lo que yo les estoy mostrando, en realidad yo no me lo estoy inventando, no es mi autoría, lo que yo he hecho básicamente es leer, sintetizar y transmitirle a ustedes. Hay una parte que sí es parte de una investigación que yo he hecho, que más adelante ya les voy a comentar, pero en general las fuentes evidentemente tienen que estar citadas para que ustedes también puedan ahondar en la revisión. Muy bien, entonces, acá ustedes lo van a poder leer, entiendo que la presentación se lo van a compartir, en todo caso yo se las puedo compartir, pero lo principal es que hay que entender, ellos dos mencionan, que ya les decía a ustedes, la cultura es la forma como la gente se comunica, cómo ellos se comportan, cómo ellos hacen, lo que ellos creen, los supuestos que tienen. Todo eso es parte de la cultura. Ellos en ningún momento hablan de un cuestionario. Pues evidentemente, miren que no estamos, ¿no? Ellos dicen, ellos creen que tú tienes que ir, tienes que mimetizarte, como decía, y tienes que observar, tienes que ver. Es la única manera, de acuerdo a ellos, en la que tú puedes conocer la cultura. Ya, eso es lo que ellos plantean hace mucho tiempo y la tradición en realidad se ha mantenido porque hoy en día muchos antropólogos y sociólogos usan estos métodos relacionados a la etnografía. Muy bien. Ahora, ya habiendo visto el tema de conceptos de cultura, todavía no hemos llegado a seguridad, la cultura en general. Ahora vamos a aterrizar un poco y vamos a bajar a lo que es la cultura organizacional. O sea, cómo se desarrolla esto en las empresas, en una organización. Y acá tenemos un gran estudioso, no es el único tampoco, pero es uno de los más conocidos, que es Shane. Shane desarrolló una teoría para estudiar el tema de cultura. Y esto a los ingenieros nos gusta, ¿verdad? Los grafiquitos, el orden, está bonito. Eso es lo que Shane desarrolló y esto es bueno porque nos da la estructura para poder entenderlo. Shane también tiene varios libros, ¿no?, que ustedes pueden leer para hablar de cultura, pero muy sencillamente Shane dijo, ¿saben qué? La cultura tiene 3 partes. Así dijo él, la cultura organizacional. Él dijo, hay una parte que es... y él lo denominó la teoría de la cebolla, para que no se les olvide. ¿Ya? Es su famosa teoría de la cebolla de Edgar Shane, de la cultura organizacional. Y él dijo, la cultura básicamente tiene 3 capas, así sencillísimo, 3 capas, la cebolla, 3 capas. La capa más externa es la capa de artefactos y creaciones. Es lo que está encima, lo más externo. La capa media es aquella de los valores declarados. Y la capa más interna son las presunciones básicas. Entonces, de acuerdo a Shane dijo,
Si tú quieres evaluar la cultura de una empresa, tú tienes que pasar por estas 3 capas para poder llegar a la parte central y conocer la cultura de la empresa. Puedes comenzar con un tema de evaluación de cultura, vamos a decir, superficial, artefactos, valores o finalmente la parte de los supuestos. Esa es la teoría de Shane, que desde el año 80, perdón, se ha difundido mucho. Shane está viejito, pero todavía está vivo hasta donde yo sé. Entonces, tiene mucha aceptación esta teoría porque es sencilla de entender, porque hay mucha investigación detrás de esto y se ha comprobado en gran parte de que esto da sentido. Y él partió también de lo que ya comentaba anteriormente de la antropología y la sociología, pero lo llevó al campo organizacional. Bueno, acá muy rápidamente, los artefactos es la parte más visible de la cultura. Los valores es una parte un poquito más oculta y los presupuestos es la parte más escondida. Muchas veces ni siquiera es consciente. Por ejemplo, para dar un ejemplo acá, que estamos acá para que se entienda. Cuando yo vengo al Colegio de Ingenieros el día de hoy que he venido, la cultura del Colegio de Ingenieros, si yo quiero verla, que es la parte superficial, podría ser el logo, ¿no? La bandera, podría ser las sillas, podría ser la entrada, podría ser que todos tenemos el carnet de Colegio de Ingenieros, ¿no? El código civil, los que están colegiados. Estos son detalles que uno puede ver, la estructura. Yo le pregunto a la entrada, ¿cómo se llama? Al vigilante, ¿dónde cae el auditorio? También conoce cuál es. Todo lo que yo pueda ver, lo que sea sencillo de poder ver, de observar, eslogan, arquitectura, los comportamientos, es lo más visible. Eso es parte de la cultura, pero es la parte más externa. La parte media o intermedia ya está relacionada por estrategias, metas, responsabilidades, valores, y eso no es tan sencillo de ver, ¿no? Si yo quisiera conocer cuál es la cultura del Colegio de Ingenieros, no me es suficiente con la infraestructura, no me es suficiente con el lema, no me es suficiente con los colores, sino yo tendría que ver cuál es la estrategia, qué misión tienen, cuál es su visión, qué quieren lograr en el corto y mediano plazo, cuál es el reglamento interno quizás de la organización, etcétera. Un tema más profundo. Y evidentemente también evaluar los comportamientos, porque podría decir una cosa acá en la pared bien grande, pero yo veo que la gente se comporta diferente. Y eso ocurre en las empresas todos los días, ¿verdad? Todos los días en las empresas ocurre eso. Nosotros decimos, se tiene que hacer de esta manera. Colocamos una política, un banner, dibujos, difundimos por todos lados, pero la gente se comporta diferente. Eso está relacionado a la cultura. Ahora, si yo quiero conocer la cultura de forma más profunda, ya tendría que irme a las creencias, suposiciones, y algunos otros detalles que no los voy a ver de manera directa, y que es más, muchas veces la gente no lo puede declarar porque lo tiene inconscientemente en ellos. De acuerdo a la teoría de Shane, eso es realmente la cultura. Muchas veces inconsciente, muchas veces oculto. Y eso, estimados, es muy poco probable que salga en un cuestionario. Porque como todos ustedes saben, los cuestionarios que utilizamos para cultura son cerrados, preguntas definidas, ¿no? Marca del 1 al 5. Entonces es poco probable que alguna de estas cosas pueda salir ahí. Esta teoría de Shane ha tenido una gran aceptación, como ya les indicaba, y hay un gran desarrollo en base a esto, ¿ya? Pero muy bien, a grandes rasgos, esto es lo principal que deberíamos conocer hasta el momento de lo que es la cultura organizacional. Bueno, ahí hay un poco más de detalle para que ustedes puedan leer, que fue lo que les expliqué. Listo, este cuadrito, mi intención no es revisarlo, es simplemente que ustedes lo vean, y quiero básicamente llamar su atención acá, porque los que están acá arriba son investigadores de cultura, todos estos. No son los únicos, son los principales, pero son un montón. Lo que está acá en la parte de la izquierda son las dimensiones de sus instrumentos, ¿no? O sea, cómo ellos conceptualizan la cultura y a través de qué lo miden, algunas dimensiones. Hay algunos autores que tienen similitudes, algunos tienen diferencias, y ahí dentro de esto está Shane. ¿Ya? Les muestro esto ¿por qué? Porque, como ya les decía al inicio, hay mucha investigación del tema de cultura. Muchísima. Ahora, vamos ahora sí a lo nuestro, ¿no? Para que ya no se aburran. El tema de cultura de seguridad. Acá llegamos a lo que nos gusta a los ingenieros. Y como todos deben saber, acá en realidad no creo que sea algo nuevo para nadie. El término de cultura de seguridad, como muchas cosas, empezó a aparecer cuando ocurrieron las grandes catástrofes, ¿no?
Acá, el tema del Challenger, una catástrofe. Después de eso, la NASA dejó de funcionar por mucho tiempo. Se televisó en vivo. Una maestra estaba viendo en el vuelo, en el vuelo, y el Challenger voló un poquito, unos segundos, 60 segundos, explotó. Todos murieron. Y ahí se empezó a investigar qué fue lo que ocurrió. No hay de esto, hay películas, hay libros, y por ahí nos aburrimos leyendo. Pero fue una gran catástrofe. Perdón. Y acá el segundo, que todos también lo debemos recordar, el tema de Chernobyl, ¿verdad? Otra gran catástrofe, fue una de las grandes catástrofes nucleares que hubieron, ¿no? ¿Y por qué les traigo a recordar estos dos? Simplemente para que entendamos que después de estas catástrofes se empezó a desarrollar el concepto de cultura de seguridad. Y se entendió que el concepto de cultura de seguridad se daba justamente por los supuestos, por los valores, por las relaciones interpersonales, ¿no? Algunos decían, voy a decirlo así, la producción es primero, no podemos detener el vuelo, no podemos detenerlo. Y el otro ingeniero decía, no, pero hay un problema, tenemos que detenerlo. Y el famoso versus, ¿no? Producción-seguridad. Bueno, no se detuvo. Y como no se detuvo, explotó. Igual acá, los operadores, los técnicos le dijeron al gran ingeniero, tenemos problemas, no debemos continuar, debemos detenernos. ¿Pero qué dijeron? No, continúa, acá mando yo, sigue la línea de mando. Y ocurrió la tragedia. Entonces, la cultura de seguridad se empieza a estudiar o se empieza a definir a partir de estos grandes catástrofes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las definiciones de cultura que se han venido desarrollando? Y acá hay una gran primera diferencia que también ustedes deberían tener en cuenta. La definición de cultura, como ya veníamos viendo en el tema organizacional y en el tema pues, antropológico, está muy relacionado, bueno, perdón, acá he traído solamente tres, también es amplio, pero he traído los tres que considero yo principales, y los tres están orientados no solamente al comportamiento y no solamente a las percepciones, que es lo tradicional que a veces creemos, sino están orientados a lo que ya decía hace un momento, a los supuestos, a los valores, a la parte quizás inclusive inconsciente. Es ahí donde parte la cultura. Sin embargo, hay otro concepto, que es el concepto de clima. Y el concepto de clima sí está más relacionado al tema de percepciones y comportamientos. ¿Qué quiero darles a entender con esto? De que es diferente hablar de cultura que de hablar de clima. ¿Ya? La cultura, como ya les decía, es lo que el grupo hace, lo que el grupo cree, lo que el grupo valora, lo que el grupo supone. Y eso evidentemente no lo puedo medir de manera transversal, o sea, no lo puedo medir en un solo momento de tiempo. Yo tendría que verlos un tiempo para poder entender eso. Los estudios de cultura, desde la antropología, duran años. No duran 30 minutos con un cuestionario, por si acaso, años. Porque yo tengo que estar ahí para poder ver sus tradiciones, sus creencias, sus valores, sus supuestos. En cambio, el tema de clima sí puede ser medido de manera transversal. En cambio, cultura longitudinal. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo quiero conocer qué es lo que ustedes perciben, o cómo ustedes se perciben, o cómo ustedes perciben a la organización, sí lo podría medir de manera transversal. Y es por eso que los cuestionarios que tradicionalmente utilizamos en realidad miden clima y no miden cultura. Sin embargo, también no puedo dejar de decirlo, hay algunos investigadores que sostienen que el clima en realidad es como quien diría la parte superficial de la cultura. Para no hacer este problema dicen no, el clima también es cultura, solamente que es la primera capa de acuerdo a Shane. Y con eso salvamos el problema, ¿verdad? Pero bueno, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Shane, y ahorita lo vamos a ver nuevamente, eso querría decir que si yo aplico una escala de cuestionario y mido el clima, estoy evaluando la parte superficial de la cultura y no los supuestos básicos de la parte profunda. Y eso, bueno, ya hay investigaciones de esto, pero yo simplemente quiero que ustedes linkeen. Y eso haría sentido, ¿verdad? Porque muchas veces utilizamos el cuestionario, nos sale un resultado y todo está bonito. ¿No les ha pasado? Todo salió bien, perfecto, en este caso no hay problemas.
pero en realidad sabemos que sí hay problemas. Entonces, el cuestionario no se relaciona con lo que realmente ocurre. Y los que han hecho algún estudio de cultura con el cuestionario, espero que algunos de acá de la sala, o quizás en línea, se habrán dado cuenta de eso. O, ¿qué otra cosa ocurre? Tú mides con tu cuestionario y te sale en rojo una dimensión. ¿Y eso qué significa? ¿No? ¿Qué hago en ese momento? ¿Cómo intervengo? Ese es otro problema, porque el cuestionario, nuevamente, es un enfoque positivista. ¿Ya? Entonces, este detalle es súper importante. Y esto, lo que yo les digo, ojo, nuevamente, yo acá soy el mensajero. Yo me voy a poner detrás de los grandes investigadores. ¿Qué es lo que dice Denison, uno de los principales investigadores de cultura? Dice que para medir la cultura de seguridad se requiere de métodos cualitativos, como entrevistas, observaciones, etc. Mientras que el clima de seguridad se puede medir por métodos cuantitativos, como los cuestionarios. Denison reivindica además que las herramientas cuantitativas no pueden representar de forma completa la cultura de seguridad subyacente. Aclaración que surge debido al vasto número de herramientas o instrumentos creados para medir lo que algunos llaman clima de seguridad y para otros, es cultura de seguridad. Entonces no lo digo yo. Ustedes pueden poner en Google quién es Denison y se van a dar cuenta, pues, del nombre de este gran investigador. Mucha investigación, mucha teoría, muy similar a Shane. Y él ya nos daba esto, es antiguo, acá no hay nada nuevo. Glick también nos menciona algo similar en un libro muy bueno que generó Guldemund, que está citado en la parte final para que ustedes puedan revisarlo. Manifiesta que el clima organizacional fue estudiado en sus inicios desde un punto psicosocial y que la cultura fue desde un marco antropológico, lo que ya les decía. Es evidente que ambas disciplinas aportan diferentes formas de investigar o diferentes paradigmas de investigación. Y la psicología social utiliza métodos cuantitativos, mientras que la antropología métodos cualitativos. ¿No? Entonces eso es importante. Ahora, estos términos son evidentemente, pues, de investigación, de la universidad, del método científico, ¿no? Espero que todos estemos familiarizados, pero voy a hacer un pequeño paréntesis porque es importante. Cuando yo digo el método cuantitativo, normalmente estoy parado en una epistemología positivista. ¿Qué quiere decir? Que yo digo, esta realidad existe por sí sola. Y ustedes tienen relaciones entre ustedes. Hay relaciones, hay cercanías, hay comportamiento. Como yo soy del enfoque cuanti, lo que yo hago es alejarme de la realidad. Porque ustedes existen por sí solos. Me alejo, el investigador se aleja. Por eso es que los cuestionarios lo puedo tomar desde mi casa, ¿verdad? Tranquilito. Lo mando online y ustedes lo responden. Listo. Porque ese es el enfoque positivo. En cambio, el enfoque cualitativo está relacionado a una epistemología interpretativa. Que para mí no es que ustedes existan por sí solos, sino que yo interpreto, yo etiqueto, yo creo la realidad. Y por lo tanto no puedo estar alejado. Yo tengo que acercarme y ver la realidad al costado de ustedes sentados ahí. Por eso yo me senté atrás, para poder ver la realidad por sí misma. Estos enfoques no son contradictorios, ojo. Yo diría que son complementarios. Entonces, cuando uno se va a un extremo, se pueden generar problemas. Por eso es que muchos sostienen, y yo me uno a ello, que evaluar el tema de cultura e intervenir el tema de cultura solamente con el tema del cuestionario podría no ser lo más adecuado. Muy bien, y para muestra un botón. Igual que hace un momento, acá la idea no es leer toda la tabla, solamente quiero que vean ustedes de que hay investigación relacionada a ello, en el cual me habla de los métodos que uno utiliza, y de todos estos métodos, acá está la capa superior, de acuerdo a Shane, recuerdan la capa, el artefacto, la capa media de valores y la capa profunda de supuestos. Entonces, de acuerdo a esta recolección que hizo Guldemund, lo que él dice es, mira, para poder medir este nivel, la parte superior, hay todos estos métodos. Para poder llegar a la parte media hay estos métodos, y para poder llegar a estos métodos. Ya hizo una revisión sistemática, no exhaustiva, pero encontré eso, que ha sido muy aceptado en el tiempo. ¿Por qué les muestro ello? Porque quiero que ustedes se den cuenta dónde está el cuestionario de acuerdo a esta revisión. El cuestionario, de acuerdo a esta revisión que él hizo, solamente me sirve para poder llegar a las justas, a la parte superficial de la segunda capa. O sea, no me da
para poder llegar a la parte más profunda, la cual yo tendría que utilizar las observaciones, los focus group, la etnografía, estudios de casos, entre otros. ¿Ya? Entonces, eso también es otra evidencia de que el enfoque positivista podría no ser completo para evaluar la cultura. Muy bien, listo. Bueno, hasta acá hemos visto teoría. ¿Ya? Todo de hacerlo rápido, pues es teoría. Pero ahora vamos a empezar a ver cómo yo voy a medir, porque yo no me puedo quedar en el concepto. Evidentemente el concepto es importante, pero solamente el concepto no ayuda, pues, ¿no? Somos ingenieros y tenemos que aplicar. Es parte de nuestro paradigma, que es bueno. Entonces, la cultura de seguridad, básicamente, de acuerdo a lo que ya hemos conversado, tenemos dos alternativas. Bueno, en realidad son tres, pero vamos a hablar de dos. La alternativa cuantitativa, ya lo comenté hace un momento, lo que busca es las relaciones, la explicación, uso de la estadística, supone la realidad por sí misma. El enfoque cuantitativo, el tema de los cuestionarios, básicamente, que ya hemos venido conversando. Pero no es la única ruta, también tengo la ruta cualitativa, la ruta interpretativa, la cual busca, como ya lo decía, interpretar. Y acá está todo el paradigma cualitativo. Hoy en día, bueno, no hoy en día, en realidad ya hace algunas décadas, pero hoy en día cada vez más, existe un paradigma mixto, ¿ya? Un paradigma mixto, en el cual se busca complementar estos dos. Ahora, acá también hay un gran debate actualmente, inclusive en la universidad, si es válido o no es válido el método mixto. Algunos investigadores dicen que no es válido porque parte de dos supuestos diferentes y son contraproducentes. Hay otros que afirman que sí es posible, lo mixto es válido porque yo puedo complementar, algunos hablan de la triangulación para entender el tema de la cultura. Pero bueno, no vamos a meternos mucho en el tema de investigación, quería que lo tengan en cuenta que hay dos formas actuales en las cuales yo puedo medir. Listo. Ahora, para ya dejar los diagramas y vamos a las imágenes que siempre ayudan más. Entonces, cuando yo voy a medir de manera cuantitativa la cultura, cuando yo quiero entenderla a través de un cuestionario, bueno, lo que yo voy a hacer es tomarle o aplicarle ese cuestionario a los trabajadores, ¿no? Los puedo juntar y les puedo tomar este cuestionario. O podría ser en el pasillo, como se hace muchas veces, no hay ningún problema. O inclusive los llamo por teléfono y les empiezo a preguntar, me empiezan a responder y yo empiezo a marcar. O hoy en día podría usar la tecnología. No hay problema, pero todos son cuantitativos, porque utilizo un instrumento que es un cuestionario. ¿Ya? Yo les comento, actualmente yo estoy haciendo una investigación de enfoque de género en percepción de riesgo, y justamente estamos utilizando un cuestionario. Porque nuevamente no es que el enfoque sea malo, sino que podría ser incompleto, y yo lo voy a complementar con entrevistas. Pero es un tema muy utilizado en muchas investigaciones, perdón. En cambio, el enfoque cualitativo no es este de acá. El enfoque cualitativo busca hablar, entrevistar, conocer, preguntar. Los famosos focus group, ¿no? También están ahí. La famosa etnografía o la observación participante. La forma de conocer desde la realidad. Yo no me alejo, sino yo me acerco para conocer lo que realmente ocurre en esa organización. Muy bien. Entonces, el enfoque cuantitativo es lo que más conocemos, en realidad. Seguramente lo que más hemos utilizado, lo que más ustedes utilizan en sus organizaciones. Como ya sabemos, partes de un cuestionario, ¿verdad? Tienes ahí tu cuestionario, le das al trabajador y tiene que marcar. Normalmente usamos Likert, que es una escala de intensidad para poder ver. Le metemos estadística y ya tenemos pues la correlación entre las variables que tanto buscamos, ¿no? Y que ustedes, chicos, van a utilizar para su tesis seguramente. Listo. El cuestionario más utilizado, y esto no es promoción porque este instrumento es libre, de los países nórdicos, NOSAC 50. Que deberíamos saber, esto es importante, y acá atención, que está validado en nuestro país. Ojo, yo a veces recibo muchas preguntas del tema, ingeniero, ¿puede validarme mi cuestionario? Y me dan el NOSAC. Y yo le digo, oye, ¿quién es tu asesor? Le digo, ¿quién es tu asesor que no te dice que esta herramienta está validada en el Perú hace varios años? O sea, eso es importante. O otros estudiantes me dicen, profesor, me he sacado el cuestionario de Chile, de Colombia y lo quiero validar. Y yo le digo, pero ¿por qué no utilizas el NOSA que ya está validado en el Perú? Profesor, ¿y dónde dice eso? Tienes que ir a la fuente, pues. Y la fuente, los países nórdicos, donde se desarrolló el instrumento. Entonces es un instrumento validado. Es un instrumento validado que podemos utilizar de manera directa. Ya, tengan en cuenta eso es importante. No es el único, pero la ventaja es que es un instrumento gratuito.
desarrollado por una institución muy reconocida de países nórdicos, tiene muchos instrumentos dentro del tema de cultura, y está validado en nuestro país como en otros, Colombia, Ecuador, también lo tienen validado. Acá, muy rápidamente, porque no es curso de investigación, perdón, pero solamente quiero que sepan que el cuestionario evidentemente tiene dimensiones, cada dimensión tiene diferentes preguntas, haces el cuestionario, preguntas todo, te responden los trabajadores, estadística descriptiva y diferencial, y bueno, sale pues un resultado que tienes que interpretar, ¿no? Ese es el tema. Interpretas el resultado, intervienes, mejoras la cultura, modificas lo que tú necesites. Pero hay que seguir bien todos estos pasos. Acá hay un pequeño detalle solamente que evidentemente como docente de investigación no puedo dejar de decirles. El instrumento tiene que estar validado a nuestra realidad. Si no está validado o no está adecuado a nuestra realidad, no lo deberían usar, porque te va a salir cualquier cosa. ¿Ya? El famoso ISTAS 21, ¿no? ¿De dónde es ISTAS 21? ¿Quién recuerda? ¿De dónde? ¿ISTAS 21, chicos? Muy bien. En realidad nació con el COPSOC, ¿no? También países nórdicos. España lo validó para su uso, porque es lo correcto validar para tu realidad. Pero acá en el Perú, ¿qué hemos estado haciendo últimamente? Agarras el ISTAS 21, como si fuera de acá de nuestra realidad, o sea, nos estamos comparando con España, y lo aplicas. Yo he visto instituciones, yo he visto informes que encima te aplican mal el instrumento. Te aplican la versión corta para 700 trabajadores. O sea, no hay por dónde sostener técnicamente ese informe. Lo que se tiene que hacer es validarlo. Por eso, en Chile, como ustedes deben saber, acá nuestros colegas al costado, validaron el instrumento y ellos tienen el suceso ISTAS validado a su realidad. La buena noticia, y por eso se los contaba, es que en el Perú también ya ha sido validado el instrumento. Hace poco, el Censopas, con un grupo de investigación, ha validado el instrumento de listas COPSOC para nuestra realidad. Ya está publicado inclusive el artículo. ¿Ya? Entonces también tengan en cuenta eso. ¿Por qué así este paréntesis? Porque yo no puedo aplicar cualquier instrumento. Tiene que estar bien creado, bien desarrollado para que me represente la realidad. Y acá otro tema que siempre me preguntan. Profesor, voy a crear mi instrumento. Perfecto, muy bien. ¿Cómo lo vas a crear? Ah, no sé, profesor, voy a pensar algunas preguntas y las voy a tomar. No, eso no se hace, ¿no? O profesor, quiero validar mi instrumento. ¿Cómo lo vas a validar? Me han dicho que juicio de expertos. Más bien, profe, ¿puede firmarme acá? ¿Cómo? No. A ver, muéstrame. Y uno, bueno, en la labor docente, tiene que explicar, porque es parte de nuestras funciones. Nos aprendimos y tenemos que enseñar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y saben por qué lo digo sobre todo? Porque si tú mides mal, el resultado no sirve. Y con un resultado que no sirve, no vas a poder hacer gestión de seguridad. Y luego los trabajadores se siguen accidentando, se siguen enfermando, sigue llegando la SUNAFIL y te sigue poniendo multas, te ponen penalidad a tu cliente, la prima del seguro sigue subiendo, y todos son impactos para la empresa. Entonces hay que utilizar bien los instrumentos. El método cuantitativo es bueno, es un buen método, es un buen paradigma, bien utilizado, bien utilizado. Muy bien, listo, esta era esa parte. Luego tenemos el enfoque quali. Perdón, acá hay algunas imágenes, como ya les decía, para que no se aburran de la letra. Esta es una investigación que nosotros hemos hecho. Y justamente la semana que viene voy a estar en Chile exponiendo esta investigación sobre percepción del riesgo. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos fue tomar un cuestionario a los trabajadores, enfoque cuanti, ahí están los trabajadores llenando, todo lo vaciamos a una tabla, SPS lo hemos utilizado, y luego empezamos a buscar las correlaciones entre las dimensiones, entre las variables. Y con esas correlaciones podemos evaluar cuál es la cultura, el enfoque cuantitativo. Pero hay que tener muchas precauciones. Tú le das el cuestionario al trabajador, ¿qué pasa si el trabajador no completa todas las preguntas? ¿Qué hacemos? Si yo le doy la encuesta al trabajador y el trabajador no completa todas las preguntas del cuestionario, ¿es válido o no es válido ese documento? ¿O lo completamos por él? No, ¿verdad? Claro, no hay que completarlo por él, ese cuestionario es inválido. ¿Qué pasa? Miren lo siguiente, le doy al trabajador y la media de trabajadores se demora en completarlo, 10 minutos vamos a poner. Pero tú te das cuenta que hay trabajadores que lo llenan en 10 segundos, en 20 segundos. ¿Será válido eso? ¿Por qué creen que lo completa tan rápido?
Está apurado, no le importa, llena por llenar. Y esa data se mete a tu información. Esto lo hemos visto más en los cuestionarios online, porque podemos ver el tiempo de respuesta, la tecnología. Le doy al trabajador el cuestionario, se ve que él empieza a llenar 8 de la mañana y termina de llenarlo a las 10 de la noche. ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, pues tenía cosas más importantes que hacer. Miren, toda esa data se mete acá. Uno tiene que ser muy cuidadoso y tiene que limpiar la data para que el resultado realmente represente lo que yo quiero medir. Pero hay algunas personas que no conocen de investigación, no importa, los números hablan. No, los números hablan y los hacen hablar. Entonces, eso no me va a reflejar esta dinámica de la cultura o del clima que yo estoy evaluando. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ese aspecto. Muy bien, salimos de lo quanti y nos vamos a lo quali. El enfoque cualitativo es interpretativo, busca la interpretación. Y hay diferentes formas de hacerlo, la etnografía, las observaciones, focus group, etc. Yo sé que quizás para muchos de ustedes, como para mí en su momento, yo diría, oye, pero esto a mí en la universidad no me han enseñado. Nunca lo he visto, no he llevado nada de esto, ¿por qué el profesor nos habla de eso? Porque es necesario para el campo tema, la temática de la cultura, pues. Porque ya les dije que la cultura no parte de la ingeniería, la cultura viene de las ciencias sociales. Uno tiene que aprender esto para poder ver realmente la cultura desde un punto de vista interpretativo. Hoy en día ya hay software para poder trabajar esto. Porque si yo los entrevisto a todos ustedes, miren, si yo los entrevisto a todos ustedes y les pregunto sobre la cultura del CIP, cada uno me puede dar una noción. Y yo tengo que analizar todas las entrevistas. Todos los paso a texto y tengo que leer. Y empezar a ver, voy a decirlo de manera muy general, qué palabras se repiten, cuál es la narrativa que cada uno de ustedes cree, etc. Esto antes se hacía a mano, pero hoy en día sí es el software. Y el software me ayuda un montón, porque el software lo puede reconocer, lee las palabras, me arman las categorías y empiezo a armar una narrativa, empiezo a armar una historia que todos nosotros conformamos, que todos nosotros creamos con respecto a la cultura. Entonces ya no es un número, sino es lo que nosotros creemos, nosotros decimos de la cultura. Y eso lo complemento con el cuestionario, o lo complemento con focus group, o lo complemento con revisar documentos, y se va armando la narrativa cualitativa. Y acá tengo simplemente un ejemplo para ir terminando esta parte y entrar a la parte final. Cuando nosotros hicimos investigación cualitativa, porque también hicimos quali, en realidad mi investigación fue mixta, quanti y quali, evidentemente tuvimos que ir al trabajo. Si trabajaban de madrugada, teníamos que ir ahí, porque esa es la forma de conocer la cultura. Yo he visto muchos investigadores que dicen, yo voy a medir cultura en la empresa, tiene 3 turnos, y solamente va en la mañana. No sé qué está midiendo, la verdad. O sea, la cultura de la empresa solamente es en la mañana. Entonces también hay que tener cuidado en eso. Nosotros fuimos a poder ver el trabajo de ellos, a conocer qué es lo que hacían. Revisamos sus documentos, sus memorandos, sus sanciones, sus felicitaciones. Se tiene que leer, interpretar. Acá no hay número, interpretación. Y nosotros entrevistamos a los trabajadores. No sé si me pueden ayudar con el audio. ¿Se puede poner el audio ahí? ¿Esta es la laptop? ¿Sí? Es para ponerle clic nomás ahí donde está la flechita. Porque quiero que ustedes escuchen muy brevemente, duran 30 segundos en cada audio. Ajá, ahí, ahí en el play. Ajá. Bueno, yo creo que todo en la fluidez, ¿no? Muchas veces el tema de... pero creo que no hay micro, ¿no? A ver, un segundo. Mientras que van solucionando, sí, no preocupes, les voy contando. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros aplicamos un cuestionario, como ya les decía, pero no nos quedamos con el cuestionario. Nosotros fuimos y preguntamos. Pero quiero verlo ahora. Nosotros fuimos y preguntamos. Ahí está. ¿Puedes ponerlo nuevamente, por favor? Bueno, yo creo que todo en la fluidez, ¿no? Muchas veces el tema de que los tienen un horario muy establecido y eso a la larga nosotros también es un obstáculo que nosotros acá en la obra trabajamos y hacemos las en cualquier momento. O también realizamos esta respuesta instantánea, ¿no? O efecto ver que llegaría algunos materiales
desarrollo, un apoyo logística en obra. Ok, ahí lo que le preguntamos al trabajador, como ustedes pueden ver acá, es ¿qué otros aspectos considera que inciden en la seguridad? Y el trabajador nos empezó a contar, él trabajaba en el área de almacén, nos decía que tenía un problema, porque ellos solicitaban algunas cosas, la obra estaba en Lurín, la planta, el almacén estaba en Cono Norte, entonces decía que no llegaban, o se demoraban demasiado. Y como no llegaban al momento, el material que habían pedido, la gente tenía que darse más tiempo, hacer sobretiempo, quedarse de madrugada, trabajar horas extras, y era por un tema de descoordinación. Si yo le hubiese tomado solamente el cuestionario, eso no salía. Porque nuevamente el cuestionario no me da la oportunidad de tener esa información. Pero no solamente eso. Acá el siguiente, por favor, con el audio, el último. Por favor, le preguntamos al gerente general, miren qué nos dice. Sí, porque te asegura que las cosas pasen. ¿No? O sea, lo que te garantiza la calidad la calidad y la seguridad prácticamente van de la mano. Entonces hasta si lo quieres ver de manera rentable. Si lo quieres ver de manera competitiva, te diferencia inclusive de los que recién están viendo esto o que lo ven a medias, ¿no? Entonces definitivamente te da. Yo he ganado proyectos diferenciándome, indicándole que yo sí aplico mis procedimientos. A diferencia de otros pueden tener certificado, pueden ver todo, pero no lo viven. Y en realidad el equipo con el que contamos, tanto en el área de operaciones como en el área de obras, los jefes sí son de procedimientos. O sea, somos conscientes de los procedimientos, nos ayudan, ¿no? Sí. Ok, entonces le preguntamos al gerente de la empresa, gerente general, es una empresa mediana de construcción, ¿no? ¿Cuán importante es la gestión de seguridad? Y esa fue su respuesta. Acá quiero que ustedes se den cuenta de algo importante, ¿no? Esta narrativa, esto que ellos me han dicho, no sale en el cuestionario, pues. No podía salir porque el cuestionario son preguntas cerradas. Inclusive se le pongo una pregunta abierta que podría darse, no me hubieran dado este nivel de explicación. Ahora, una cosa es lo que yo veo, una cosa es lo que ellos me dicen y una cosa es lo que realmente ocurre. El gerente general nos dice que es una empresa que sigue los procedimientos, ¿verdad? Que la seguridad los distingue, que la seguridad les ha dado la oportunidad de ganar proyectos. Pero miren la seguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué podría ocurrir eso? Hay una desconexión, pues. Nuevamente, no es lo mismo lo que yo veo, lo que me dicen y lo que realmente ocurre. En cambio, el trabajador manifiesta otro tema que se podría haber representado acá. Bueno, evidentemente la investigación lleva más que solamente 2 entrevistas, pero es lo que les quería mostrar. Y con todo ello, con toda la revisión documentaria de lo que vemos, de lo que entrevistamos, se arma, como yo les decía, toda una narrativa, un cuadro de categorías, y con el software se puede armar finalmente una interpretación de la realidad cultural de la empresa. Esa es otra manera de poder abordar la cultura de seguridad en una empresa. No es mejor ni es peor que la cuantitativa, es diferente, parte de una postura diferente y puede complementar muy bien el tema de la cultura desde el enfoque cuántico. Sí. Voy a adelantar eso, perdón. Listo. Entonces, hasta acá, para entrar a la parte final, hay que tener en cuenta lo siguiente. Y ese es un punto importante que no deben olvidar, por eso le puse recordar. La cultura de seguridad está inmersa en la cultura organizacional. Y esto está inmerso en la cultura, la sociedad. Hay muchas investigaciones que te hablan cómo la cultura de la sociedad afecta la cultura organizacional y la cultura de seguridad. Una empresa peruana no es lo mismo trabajando en el Perú que trabajando en Chile, que trabajando en Argentina, que trabajando en Japón, que trabajando en Inglaterra. Una misma empresa. ¿Por qué? Porque la cultura de la sociedad afecta la cultura de seguridad. El tema de seguridad está inmerso en una organización y esta organización es parte de un medio social. Hay una interrelación acá. Yo no me puedo olvidar, no me debo olvidar de eso, porque si yo solamente creo que la cultura de seguridad es solamente esta isla, voy a tener problemas. Porque el trabajador saliendo
de las normas de seguridad se encuentra con la realidad de la empresa. Y saliendo de la empresa se encuentra con nuestra realidad social. Entonces, uno tiene que entender todo esto para que las iniciativas de cultura de seguridad tengan ciertas contingencias para afrontar todo ello. Esto es importante, y no solamente aplica a la cultura, en realidad aplicaría a muchos parámetros de seguridad que nosotros utilizamos, ¿no? Muchas veces hablamos del liderazgo en seguridad. Y la pregunta sería, ¿yo puedo ser líder en seguridad y no ser líder en calidad? El liderazgo es algo transversal a la persona. Entonces, si yo formo un líder de seguridad, en el fondo, estoy formando un líder. No puedo separarlo. Las personas somos únicas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo no puedo decir, vamos a hablar de calidad y hablo de líder de calidad, pero cuando es tema de seguridad, le apago el chip. No, acá no, solo calidad. No tiene sentido. Lo mismo ocurre en el tema de cultura. Yo no puedo hablar de cultura y seguridad solamente como una isla, porque toda la organización interviene acá. Entonces es importante entender este parámetro y por eso que hablamos primero de los enfoques antropológicos, luego hablamos de Shane, el tema administrativo y finalmente aterrizamos en la cultura de seguridad. Hay muchas teorías hoy en día desarrolladas, acá solamente hay una de ellas, es una de ellas, me pareció bonito el gráfico y por eso lo estoy presentando. Pero todo eso está sustentado en esto, pues, ¿no? Y acá nos repiten, en realidad, hoy en día, nos repiten lo que ya nos decía Shane, lo que nos decía Malinowski, lo que nos decía Boas y otros grandes investigadores. La cultura de seguridad o el clima de seguridad superficial es lo que vemos. Pero realmente debajo de todo eso, de ello está muchas veces lo que ni siquiera pensamos, porque es algo automático. Es un valor, es un supuesto, es algo que creemos y que damos por sentado. Y acá es donde tenemos que llegar para hacer una buena intervención de cultura. Acá está el link para que ustedes puedan chequear, es de una investigación evidentemente. Pero bueno, ahí tienen una gráfica adicional. Muy bien, entonces para terminar, faltan unas 3 láminas si no me equivoco, vamos terminando. ¿Qué nos podemos encontrar cuando hacemos una investigación de cultura? Sea cuantitativo, sea cualitativo, el que tú desees. Nos podemos encontrar muchas cosas, pero yo he traído algunos, simplemente para terminar, un par de puntos importantes a mi entender. Aplicando la teoría de Shane que hemos visto del tema de la cebolla, cuando tú investigas, porque a veces me preguntan, ¿no? Me acuerdo en una charla, me dijo, profesor, ya le entendí, pero es mucha teoría. ¿Dónde está la práctica, profesor? Yo quiero practicar, yo quiero aplicar, ¿no? Ya quiero transformar la cultura de mi empresa, ¿cómo hago? Ah, bueno, tienes que leer bastante primero, ¿no? Tienes que estudiar para poder realmente hacer algo bueno. Porque si vas a aplicar un cuestionario sin conocer la teoría, no necesitas ser ingeniero, por si acaso, ¿eh? Para aplicar cuestionario no necesitamos tener ingeniería. Como buen ingeniero tienes que tener base. Y esta es una aplicación para que ustedes se den cuenta de lo que hemos conversado, cómo se aplica. Vamos a suponer que esta de acá es lo que vimos, la cebolla de Shane, la capa superficial, capa media, y la capa más íntima o primaria, vamos a decir. Vamos a suponer, es un ejemplo, que en una empresa yo llego y la parte superficial, lo que puedo ver, lo que es fácilmente observable, es que los trabajadores no reportan incidentes o accidentes y hay poca supervisión visible. Es lo que yo puedo ver. Algunos dirán, profesor, eso es la cultura. No sé qué decirte. Yo diría que es clima, pero si tú me dices que es cultura, te diría que es la parte de la cultura más superficial. Profesor, entonces tengo que ir más abajo. Claro, investiga más. Anda a la parte media. ¿Qué puedes encontrarte? Te puedes encontrar, por ejemplo, ¿no? Que los trabajadores consideran que los procedimientos son solo pautas o que la gerencia solo quiere cumplir con la ley. Eso es más interesante. Y eso no lo vas a encontrar pegado en la pared. Esto es una capa media. Se puede investigar y puedes llegar ahí, pero tienes que ir más allá. Y si vas más allá, te podrías encontrar, por ejemplo, con el pensamiento de que es normal que ocurran los accidentes en empresas como la nuestra. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Porque si tú solamente trabajas en la capa superficial, nada va a cambiar. Y ahí vienen las famosas intervenciones de cultura que no funcionan, pues. Que te dicen, yo te voy a implementar, te voy a mejorar, te voy a cambiar, no sé qué tantos términos utilizan, el tema de la cultura. 3 meses, olvídate. 6 meses, difícil. 1 año, podría ser.
muéstrame la evidencia. Yo tengo muchos estudiantes, evidentemente de diferentes niveles, y siempre hay alguien que viene y me dice, profesor, voy a hacer mi tesis de cultura. Uy, le digo, has venido al lugar equivocado. ¿No? No, profesor, yo sé que usted está estudiando eso y quiero que usted me asesore, que me guíe. Ya. La pregunta clásica que yo siempre le hago es, ¿qué entiendes por cultura? Lo que les he hecho a ustedes. Silencio. Ya, ven de acá 2 semanas. ¿Ya? Regresa 2 semanas, profesor, ya leí esto de acá. Ahora sí, perfecto, le digo. Muy bien. Pues muéstrame tu proyecto. Profesor, implementación de la cultura, 3 meses. Lee y vienes. Tráeme la evidencia de que hay alguna investigación que haya cambiado o haya implementado cultura en 3 meses. Viene después de 2 semanas, profesor, no he encontrado. Capaz no he buscado bien. Sigue buscando, yo no tengo prisa, le digo, busca. Para que tú implementes y cambies en 3 meses, tráeme la evidencia de que se puede cambiar en 3 meses. No hay, pues. Cuando encuentra, lo mejor que han encontrado que he visto, 1 año. Para algunos aspectos. Porque el cambio de cultura, como lo estamos entendiendo, toma tiempo. Pero tienes que partir bien. Si tú quieres cambiar esto de acá arriba, en 3 meses lo cambias. Pero esto no soluciona nada, pues tenemos que llegar hasta acá. ¿Cómo llegamos hasta acá? Entendiendo bien el concepto de cultura y el tema de las capas. Ahora, en esta empresa, por más que creo que todos estamos de acuerdo que esto no es correcto, hay congruencia, tiene sentido. Pero te vas a encontrar empresas con lo siguiente, que en la capa 3 te dicen algo, ¿no? Te dicen, por ejemplo, los informes de investigación de accidentes responsabilizan siempre a los trabajadores, o mayormente a los trabajadores. Nivel 3, lo puedes ver, lees el informe y ahí está. Parte de la cultura, superficial, clima, pero ahí está. Responsabilizan al trabajador, ¿no? La clásica que cuando ocurre un accidente, ¿de quién es la culpa? Del trabajador. Pues fácil, ¿no? Es lo más fácil del mundo. Es facilito, trabajador es el culpable. Insensato, imprudente, no sigue los procedimientos. Eso es lo más fácil. ¿Y qué hacemos como medida correctiva? Reinducción. ¿Qué más? Lecciones aprendidas. Y todas las lecciones aprendidas es la culpa del trabajador, ¿eh? Toditas. ¿Así creen ustedes que van a cambiar la cultura de la empresa? No va a cambiar nada, están cambiando de nombre. Hoy día se accidentó Anthony y mañana se accidenta Pedro. Y pasado mañana se accidenta Edith. Y luego se accidenta Catherine. ¿Por qué? Porque el problema no está acá, el problema está acá abajo. Y ese es un gran problema cuando no saben investigar o cuando no conocen estos temas que son conceptos básicos que deberíamos conocer. ¿Ya? Un paréntesis ahí. Recuerden que trabajamos en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sistema, su nombre lo dice. Es muy poco probable que un suceso no deseado ocurra de manera causal y lineal, pues. Si estamos en un sistema. Su nombre lo dice, somos ingenieros, sistema. Tenemos el concepto de sistema, interrelación, interconexión. Es muy poco probable que sea aislado, que sea causal y que sea solamente lineal. La teoría de Frank Beer es de los años 60, Heinrich de los años 30. Estamos en el 2020. Hay muchos otros modelos epidemiológicos, sistémicos, tantas cosas, y seguimos con el tema todavía, ¿no?, básico que planteó Frank Beer. No está mal, por eso he dicho básico. ¿Ya? La misma dinámica, cierro el paréntesis, es para este punto. Yo no me puedo quedar acá, tengo que investigar más acá y tengo que investigar más acá. ¿Ya? Acá había congruencia, por lo menos, tenía sentido. Estaba mal, pero tenía sentido. Acá, si ustedes revisan, es incongruente. Entonces, yo cuando investigo, podría ser que me encuentre campos congruentes, que sería lo ideal, por más que esté mal, porque sé de dónde partir, pero también me podría encontrar incongruencias, cosas que no tienen sentido. Y ahí me voy a dar cuenta en qué parte del sistema la conexión está fallando. Y a partir de ahí tengo que trabajar. ¿Ustedes creen que esto de acá aparecería en un cuestionario? Un poco difícil, y es por eso que la idea es que complementemos. No dejar el cuestionario, hacerlo bien, pero complementar con este otro paradigma que viene de las ciencias sociales más que de la ingeniería. Muy bien. Miren, para ir terminando, faltan 2 láminas. ¿Qué tenemos acá? Miren, esto es interesante. Este es de McKinsey, unas encuestas que hicieron hace no mucho tiempo, donde nos da ciertas luces de qué debemos hacer, diría yo. Como les digo, cuando yo investigo cultura puedo encontrar muchas cosas, porque ya les dije que la cultura abarca todo lo que hacemos. Pero
lo que yo creo que es importante, como dicen acá esta investigación, es que la cultura organizacional es el principal impulsor de compromiso a nivel individual, ocupando el primer lugar de 14 impulsores en esta investigación que se hizo relacionada al compromiso. Entonces la cultura está muy relacionada, inclusive en el primer lugar, para el tema del compromiso. ¿Qué más? El 32% de los empleados, prácticamente la tercera parte, que abandonan su organización, sintieron que la cultura influyó en su decisión. Los que ya tienen tiempo trabajando como yo quizás y han pasado por diferentes empresas, de manera empírica sabemos que cuando nos vamos de una empresa, no solamente es por una persona, es por la relación entre el trabajador y el sistema, en otras palabras, la cultura. Hay cosas ahí que no nos gustan y sale en la encuesta. Entonces, la participación activa de los directivos en las intervenciones o cambios culturales es fundamental. Si no están dispuestos a cambiar la forma en que se comportan, las iniciativas culturales van a fracasar. Uy, se apagó. Ya creo que me están apagando el... Ya. Entonces, para terminar, falta una lámina. Entonces, como ya les decía, hay muchas formas de poder abordar y mejorar el tema de la cultura. Pero una de ellas, que yo creo que es muy importante en base a lo que he revisado, es trabajar con los directivos, con las personas que tienen autoridad en la empresa. Ojo que no he dicho líderes, ahí tenemos para otra charla, ¿ya? Los directivos. ¿Por qué? Porque los directivos crean cultura. Acá disculpen que no lo haya citado, estoy seguro que esto lo he leído en algún lado, no recordaba quién era el autor, por eso no lo he citado, pero eso no me lo he inventado. ¿Ya? Los directivos crean cultura. Lo que sí me acuerdo fue lo que leí, lo que no recordaba bien era el autor. ¿Por qué crean cultura? Porque lo que los directivos hacen demuestra importancia para la empresa. Si tu gerente, tu jefe, tu superintendencia le da importancia a la seguridad, el trabajador va a sentir que eso importa. Si le dedican minutos al día, va a sentir que eso importa. Si es que da recursos, va a sentir que eso importa. Si es que demuestra con el ejemplo, el famoso liderazgo visible, va a sentir que eso importa. Entonces, los directivos crean cultura y es uno de los principales puntos que deberíamos trabajar. Como ya les dije, hay muchas formas de abordar la cultura, pero creo yo que nunca debería faltar. ¿Y cómo lo hacemos? La última lámina. ¿Qué podemos hacer? Porque miren, ya les he dicho que es el directivo, el que crea la cultura, el que hace cultura. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que influir en ellos, pues. ¿Y cómo influimos? Miren, esto es importante y con eso terminamos. Legitimización. ¿Qué quiere decir eso? Las normas. Y acá estoy seguro que muchos van a decir, no, no te creo. Miren, esa clásica que tenemos los ingenieros, de ir, bueno, digo ingeniero porque estamos acá, por si acaso. Esa clásica que tenemos de ir y decirle al jefe, al gerente, la norma dice, te van a poner una multa. Cuidado con el decreto supremo. Cuidado según el estudio, es lo que menos debemos hacer para influir en el directivo. Porque a los directivos no les gusta que le quiten la libertad de decidir. Se sienten amenazados, se sienten coaccionados, no les gusta que los obliguen. Entonces, de acuerdo a esto, es una investigación, y hay varias en la misma línea. No es que esté mala, es lo que menos se debe hacer, la legitimización. ¿Por dónde deberíamos ir según esta investigación y muchas otras? Por la persuasión racional. ¿Qué quiere decir esto? Y esto le va a servir a todos, y sobre todo a mis estudiantes, con mucho cariño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la persuasión racional. ¿Qué quiere decir? Conocimiento. Los directivos toman mucho en cuenta y son influenciados por aquellas personas, aquellos profesionales de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, que demuestran conocer, que demuestran que saben, que demuestran que tienen el conocimiento y la solidez como para poder realmente influir en ellos y sus decisiones ayuden a la organización. Experiencia. Con los años, ustedes van a generar experiencia, van a trabajar en diferentes proyectos y eso les va a dar solidez como para poder demostrarlo. ¿Qué más? Comprensión del contexto organizacional. Esto lo he dicho un montón en todas las clases que doy. Tenemos que demostrar que la seguridad y salud en el trabajo aporta a la empresa.
Pero no es solamente decirlo, tenemos que demostrarlo. Y por eso que tenemos que tener un conocimiento adecuado de la gestión. No de seguridad, de la gestión empresarial. Y por último, las habilidades interpersonales. De nada sirve que tú conozcas mucho, que tengas mucha experiencia, que seas muy hábil, si no te puedes expresar bien, si no puedes mirar a los ojos al gerente general, si no te puedes parar frente al directorio. De nada sirve que conozcas tanto. Entonces, según este estudio, está en la parte derecha de la cita, estas características son las más importantes para poder persuadir al representante, al directivo, en la seguridad, en que la seguridad importa. Y con eso nosotros vamos a lograr de que la cultura mejore. Muy bien, concluimos. El paradigma de la seguridad entonces que elegimos, lo vimos al inicio, define el foco de la acción. ¿Qué es la seguridad? Es la pregunta clave para poder partir. Lo segundo, la cultura de seguridad debe entenderse como un componente de conceptos culturales más amplios. No se olviden, la cultura de seguridad no es una isla. Punto número 3, la cultura de seguridad puede ser evaluada con métodos quanti o quali, ya lo vimos, ya lo entendimos, nos da un mejor entendimiento de la realidad. Y el punto número 4, conocer la cultura de seguridad en profundidad, no superficial, permite tomar decisiones organizacionales que realmente impactan en la empresa. Y eso es a donde debemos apuntar, para no estar haciendo cualquier medición y luego que nos digan, oye, la seguridad no funciona. No es que la seguridad no funcione, es que estamos haciendo mal la seguridad. Ese es el gran problema que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, y para terminar entonces, yo los invito como siempre a que puedan revisar, a que puedan leer, a que puedan cuestionarse y a que puedan ustedes mismos generar pues sus nuevos paradigmas. Eso es todo lo que tenía para presentarles. Yo les agradezco muchísimo y bueno, les dejo ahí mis contactos para estar pues siempre comunicados. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. No se retire todavía, por favor. Si el público tiene algún comentario o alguna pregunta, por favor. Están cansados. Bueno, me permito invitar al frente al ingeniero Yuri León, por favor.